Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Podcast, la historia hablada. La versión en audio de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Volvemos de nuevo a tierras griegas, pero esta vez, más que a tierras griegas, pasaremos de paso para conocer a unos griegos que corrieron una de las mayores aventuras de la historia antigua cuando decidieron subir en una anabasis que nos cuenta Jenofonte. Pero bueno, Jenofonte lo cuenta muy bien, pero mejor nos lo va a contar nuestro amigo Juan Luis Gómez Hoyos, que será o es ya el experto oficial de Bellum Artis Podcast en Grecia y la antigüedad oriental. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas, Francisco. Muchísimas gracias. Encantado de acompañar a los oyentes contando la historia de estos griegos que tanto queremos. Hoy nos venimos arriba, ¿no? Como dice el título de la Anabasis, ¿no? Efectivamente, literalmente. Porque nos vamos a ir entiendo que subimos, ¿no?, al centro del mundo, ¿no?, a la capital del imperio, y de ahí vendría el nombre, ¿no?, de un poco de la Anabasis, ¿no? Efectivamente, Anabasis significa subida, y es la subida, es como llaman los griegos, al camino desde la costa al interior de Asia, para conocer al rey. Efectivamente. Y bueno, para los oyentes, muchos puede que sea el primer contacto con nosotros, porque le haya salido por ahí de repente en algún sitio la publicidad, la recomendación, y para otros estarán esperando esta, no sé cómo decirlo en el mundo de las series de televisión, como una secuela, ¿no? Una secuela de la guerra del Peloponeso, ¿no? Porque ya cuando estuvimos hablando en 3 capítulos, casi 9 horas, de la guerra del Peloponeso, hablamos de personajes que vamos hoy a tratar de ellos, ¿no? De Jenofonte, o de un espartano que estaba por la zona de Bizancio, ¿no? Por allí hablamos que podríamos hablar de él, y hoy es el día, ¿no?, que vamos a hablar de esos griegos que siguieron luchando años después ya, pero no como guerreros, sino más bien como mercenarios, ¿no? No como soldados de la polis, sino como mercenarios. Así es, y que además protagonizaron, como has dicho, una aventura que cualquier persona que la lea va a considerar increíble. La aventura que vamos a contaros, oyentes, es real y ocurrió. Parece novela histórica. Yo leí hace años una de Manfredi que era basada en esta obra de Jenofonte, la versión, creo que era los 10.000 o no me acuerdo, sí, creo que era los 10.000. Bueno, si no ya os lo digo después para recomendarlo. Pero hoy nos vamos a basar en Jenofonte, ¿no? Bueno, los conocimientos que tú tienes, que son muchos, aparte ya de las propias fuentes de Jenofonte, pero también yo creo que el personaje principal, ¿no?, que es el autor, ¿no?, del libro, es un militar, un ciudadano que se preocupa por la historia, tiene inquietudes políticas y se dedica a analizar muchas constituciones, es discípulo de Sócrates, y gran parte de lo que sabemos de Sócrates lo sabemos gracias a los escritos de Jenofonte, y es un hombre, en resumen, para el que nada carece de interés, tiene preocupación por todo, y además escribe como los dioses, porque se dice, yo no soy traductor, ¿no?, pero en el ámbito del griego se dice que la prosa de Jenofonte es dulce como la miel. La verdad es que sus textos son maravillosos. Sí. Yo vamos a ser sinceros, lo poco que sé de griego se me olvidó, porque soy de los que estudio griego, pero la verdad que no me acuerdo nada, por tanto no tuve la suerte de disfrutar de Jenofonte leyéndolo en la lengua original. Pero Jenofonte, aparte de esta obra, ¿no?, que es, digamos, la que le hizo pasar la historia, ¿no?, porque juega un poco, casi siendo un poco una novela épica, ¿no?, más que siendo un ensayo. Él tiene, por ejemplo, en los estudios de las constituciones, me llama la atención que es uno de los, digamos, estudiosos de la retra, ¿no?, espartana, ¿no?, del sistema espartano. Es él uno de los que, digamos, lo dio a conocer. Sí, y hay una razón. La familia de Jenofonte ejerció la proxenía de Esparta en Atenas. Hablamos de los lazos de proxenía en el primer programa. Sí. Un próxeno de Esparta en Atenas es un ateniense que toma a su cargo
los intereses de Esparta y los defiende en Atenas. La familia de Jenofonte, como decíamos, eran próximos de Atenas, y de hecho, en La Isla de las Sombras, en mi primera novela, yo meto a Jenofonte en un pequeño cameo en el que se cuenta que los espartanos, cuando los embajadores de Esparta van a Atenas a negociar, se quedan en casa del padre de Jenofonte. Y Jenofonte es un niño y está jugando delante de ellos y habla con esos espartanos, ¿no? Interesante. Una cosa, para los oyentes que no conocen, las dos novelas tuyas son muy interesantes. Las voy a poner en un enlace al final digamos, de la descripción del audio para que el que no conozca, que las busque. Y conozcan un poco al Jenofonte niño, que después es el adulto que nos cuenta lo que es el sistema de la Retra, ¿no? Sí, porque él estuvo muy en contacto con Esparta ya en su edad adulta y es un gran mirador de esa constitución. Jenofonte es un hombre que busca la virtud y él entiende que la constitución espartana permite crear un estado en el que la virtud es el objetivo final de los individuos que pertenecen a ese estado. Sí, sí. Pero también, en ese conocimiento polifacético, ¿no? Le gustó también las normas del hogar, ¿no? Es decir, la economía, ¿no? Sí, tiene un tratado sobre los ingresos del Estado muy interesante, en el que se plantean ideas que ahora mismo nos siguen pareciendo modernas, ¿no? En esa época, Atenas, y que también hablamos del asunto antes, todavía pagaba a los cargos públicos y existe la preocupación de eso se debe pagar, no se debe pagar, y después pues tenía que hablar de impuestos y otro tipo de ingresos que realiza el Estado, ¿no? Es muy interesante toda su obra. No suelen estar publicados ese tipo de estudios por separado, sino que lo suelen meter como anexos en las obras principales de Jenofonte. Pero son apéndices que merece la pena leer, ¿no? Y después ya, digamos que ya hablamos un poco de las helénicas, ¿no? De él, yo creo que hablamos un poco, en la guerra del Peloponeso, hablamos un poco de las helénicas, ¿no? Porque te daban el final de la guerra del Peloponeso, ¿no? Que eso sí que lo hablamos. Exactamente, seguía el trabajo de Tucídides desde el punto justo en el que Tucídides lo dejó. Ahí se ve un gran interés y amor por la historia, un conocimiento grande de la obra de Tucídides y una prolongación de su método, ¿no? Una asunción del método de Tucidio que él asume y sigue con su obra hasta el final de su texto. Texto que además termina de forma preciosa porque dice, he de contar hasta aquí, lo que ocurre más adelante deberá ser contado por otros. Es una forma de acabar un libro de historia preciosa. Y después tiene lo que, digamos, suena un poco a algo muy moderno, la Ciropedia, ¿no? Sí. Que es como la Wikipedia de la vida de Ciro, ¿no? Imagino que diría a la vez que la Anabasis, o un poco después, o un poco antes, digamos, contaría su experiencia y después su relación con Ciro y... Bueno, realmente... ¿no? Este Ciro del que habla en la Ciropedia no es Ciro es el Grande, ¿no? Es Ciro el Grande. Es Ciro el Grande, sí. Jenofonte hizo una suerte de biografía de Ciro el Grande, pero casi todos los estudiosos coinciden en que ese Ciro el Grande que él plasma en su Ciropedia está muy inspirado en Ciro el Joven, que fue el príncipe persa que él conoció, ¿no? Y para el que luchó. O sea que bueno, mi error se solucionó al final, que estaba algo inspirado en él, ¿no? Bueno, yo cuando me compré la Ciropedia iba con la misma idea, digo, yo quiero saber cosas de Ciro el Joven. Y bueno, me llevé una sorpresa y digo, bueno, porque además, o sea, como texto histórico tampoco tiene mucho valor. O sea, está escrito en plan fantasía y bueno, hay cosas muy estrambóticas, ¿no? Pero no deja de ser un libro interesante, sobre todo por el carácter que da, cómo define ese carácter del rey persa, porque realmente está describiendo a Ciro el Joven, ¿eh? De ahí sí puedes tomar esa información. Sí. Y yo creo que una vez que ya hablamos un poco de sus obras, ¿no? Y el comienzo de este hombre intelectual, soldado, yo creo que empezaremos un poco a conocer el porqué, ¿no? El porqué este griego, ¿no? Acaba en tierras persas, y para eso yo creo que en nuestro Anabasis, ¿no? En nuestra subida hacia la capital, ¿no? Hacia la capital persa, es importante saber el porqué, ¿no? Yo creo que en el previo, ¿no? En esta introducción que os leí, ya hablamos un poco resumido el problema que había entre dos hermanos, una especie de juego de tronos, ¿no? Exactamente, ¿cuál era la relación entre los dos hermanos? ¿Cuál era el problema que había entre ellos? Vamos, antes de entrar ahí, quería citar una cosa, porque no, me estuve documentando más para el programa.
Hay otra fuente que tenemos la suerte de utilizar, que fue, y esto es real, el médico griego de Parisátide, de la madre de Ciro, que se llamaba Tesias de Nido. Tesias de Nido residió en la corte persa durante muchos años y escribió una obra maravillosa que se llama Pérsica, que desgraciadamente se ha perdido. Pero había otro que es Plutarco, que escribió su Vida de Artajerjes basándose en la Pérsica de Tesias. Entonces, afortunadamente tenemos esta historia contada desde el punto de vista de un griego que participó como mercenario y desde el punto de vista de la corte persa y de la información que Tesias recibe en la corte de Parisátide. Veremos que Tesias, cuando Artajerjes es herido en la batalla, Tesias describe las heridas que reciben. Tenemos la suerte de poder contar esta historia desde esos dos puntos de vista. Porque la vida de Artajerjes que describe Plutarco da mucha información de ese otro lado que siempre nos ha sido vedado, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que echarle la mano a la Pérsica de Tesias de Nido? Porque me encantaría leer esa obra. Desgraciadamente no la encontré en internet y vamos por lo que es una obra que está perdida. Sí. Así que en algunos aspectos, en un momento nos basaremos en Jenofonte y en los momentos en los que tendremos que ponernos en el lado persa, recurriremos a Tesias. A Tesias, ¿no? Vale, perfecto. Y básicamente este Darío, ¿no? Darío II. Ajá. Es el que ayudó un poco en la guerra del Peloponeso, el que estaba ayudando a las tropas espartanas, ¿no? Así es. La anábasis comienza con la historia de Ciro el Joven y Artajerjes. Los dos son hijos de ese Darío II, que ya en la época de la guerra del Peloponeso es un hombre, al final de la guerra, es un hombre anciano. Y recordemos que en el programa anterior dijimos que hay un momento en el que Farnabazo, que es sátrapa de Lidia, es sustituido por Ciro el Joven. Y Ciro lleva instrucciones de su padre, para ayudar a Esparta. ¿Qué ocurre? Ciro, hay un hecho diferencial. Ciro es el segundo, no es el mayor. Ciro nació cuando Darío ya era rey y su hermano mayor, que no se llamaba Artajerjes, sino Arsicas, nació antes de que fuera rey, ¿vale? Eso significa, en las difusas leyes que tenían para heredar el imperio persa, que había espacio para que los dos hermanos discutieran a quién le correspondía realmente. Sí, porque me suena a mí que en más pueblos pasó esto. Sí, porque uno llega, pues, el hijo del humano y otro es el hijo del rey, ¿no? Entonces, ¿quién es el hijo del rey? El hijo que nace durante el reinado. Sí, esto sí que hubo polémicas en varias sucesiones al trono, sí. Pero entre ellos había gran diferencia, ¿no? A lo mejor uno era más calmado, ¿no? Yo lo voy a llamar al modo habitual, Artajerjes era mucho más calmado, ¿no? Que su hermano, ¿no? Y pacífico. Sí, nada más que por la forma en la que Jenofonte comienza su obra, que dice, Darío y Parisátide tuvieron 2 hijos, yo siempre he visto ahí que Parisátide era una persona importante, porque Jenofonte nos dice, Darío tuvo 2 hijos. Como nosotros apenas sabemos los nombres de las esposas de Darío I o de Ciro. Pero, en cambio, o sea, de Darío I sí, porque se casó con una hija de Ciro el Grande, creo, ¿no? O una nieta. Pero no eran figuras relevantes. En cambio, Jenofonte dice, Darío y Parisátide tuvieron 2 hijos. A mí esto siempre me hizo sospechar que Parisátide era una señora de armas tomar. Sí. Leyendo a Tesias de Nido, que fue su médico, y que vivió en la corte, lo demuestra, ¿no? La rivalidad que hay entre Parisátide y su nuera, que es la mujer de Artajerjes, demuestra que era una tía de armas tomar. Bueno, pues Artajerjes, o Arsicas, se parecía a su padre, Darío II, y Ciro siempre fue el favorito de su madre. Ciro heredó ese carácter de su madre y se convirtió en el epítome de las virtudes que valoran los persas, ¿no? Del arrojo, el valor, de la sabiduría. Tesias de Nido nos cuenta que a los príncipes persas los educaban magos, tenían maestros que eran magos y los enseñaban y les educaban en la magia. La magia no es lo que nosotros entendemos, sino el conjunto de rituales de la religión zoroástrica, que los sacerdotes que guardaban esa religión eran la tribu de los magos, igual que era la tribu de los levitas los que guardaban el conocimiento religioso de los judíos, ¿no?
Pues la palabra mago viene de ahí, pero cuando nos referimos que Ciro había tenido formación, o sea, había recibido educación en la magia, nos referimos a la formación religiosa, ¿no? Sí, y seguro que los Reyes Magos de tal eran estos magos. Y ya, claro, la palabra Sí, se extiende, es una palabra sí. chulísima, ¿eh? Mm. Y los dos hermanos que en teoría, bueno, más o menos tenían, mientras estaba vivo el padre, pues uno estaba en la corte, ¿no? Y el otro estaba en una satrapía importante, ¿no? E incluso estratégicamente vital en contacto con Grecia, ¿no? Iba todo más o menos bien, pero claro, el problema está, esto me imagino, como en todas las familias, cuando se lee el testamento, ¿no? Efectivamente. Fijaos que Darío y eligió bien a la persona a la que iba a poner al frente de la satrapía y para que hablara con los griegos y ayudara a los espartanos, ¿no? Mm, Ciro era la persona adecuada para hacer eso. Era la persona que iba a cumplir sus órdenes a rajatabla, iba a seguir lo que le dijera su padre, e iba a llevarse bien con los espartanos y iba a ser un tío combativo y con carácter, ¿no? Y imagino que para Parisátide tuvo mucho que ver la elección de Ciro. Pero estando Darío en vida, Ciro llegó a su satrapía, sustituyó a Farnabazo, se puso en contacto con los griegos, los dirigió en la guerra, los apoyó y al final consiguió que Esparta ganara la guerra, ¿no? mm, Era la persona adecuada para estar ahí en ese momento. sí. Pero cuando murió Darío, bueno, pues Ciro, que se veía muy superior a su hermano en cuanto a carácter y se sentía muy apoyado por la nobleza persa, daba por hecho de que al morir su padre, también por los servicios prestados, lo nombraría rey. Ciro pensaba que el hecho de que lo hubieran mandado a una satrapía era una preparación para el trono, ¿no? Sí, claro. Y cuando Darío falleció, resultó que él fue llamado, subió por el camino real que habían hecho los persas desde lo que es Turquía ahora hasta el corazón de Persia, y se encontró que su padre había nombrado rey a su hijo Arsicas, que en ese momento ya había tomado el nombre de Artajerjes. Mm. Cosa que no le sentó nada bien, ni a él, ni a su madre, ni a Parisátide. Y después también tenemos que, digamos, uno de los amigos fieles, ¿no? Tisafernes, ¿no? Que en teoría era amigo de Ciro, al final cambia de bando y ayuda a su hermano, ¿no? Al Sí, hermano de Ciro. efectivamente, recordemos que Tisafernes era el otro sátrapa que ayudaba a los espartanos. Ujú. Lo que nos cuenta, esta parte no la cuenta Jenofonte, porque claro, no la vivió, pero sí la cuenta Tasias de Nido. La historia es que cuando se nombraba un nuevo rey persa, este rey persa realizaba un rito de purificación en Pasargada, que era la capital de Ciro el Grande. Es la capital de un pueblo nómada, por eso las ciudades persas son diferentes a las ciudades griegas, ¿no? Sí. Y realizando ese rito, en el que se ponía una capa muy modesta que se decía que había pertenecido a Ciro, bueno, pues Tisafernes, que en principio era amigo de Ciro, denuncia a Artajerjes que su hermano Ciro planea matarlo. Ujú. Y su hermano lo cree. En este punto, ni Jenofonte ni Tesias de Nido nos dicen claramente si Ciro realmente había conspirado para ello, ¿no? A mí no Podría me ser. extrañaría. No, No me podría ser extrañaría. seguro, casi 100%, porque tampoco sería extraño, ¿no? En la historia que un hermano intentase quitar el poder al otro, ¿no? Y sobre todo si había algún resquicio legal de que fuese el verdadero heredero, si había una tradición, ¿no? De que fuese el primer nacido durante el reinado. Y sobre todo que Ciro se veía muy apoyado. Y eso lo dice tanto Jenofonte como Tesias. Ciro era del agrado de la nobleza persa y él se veía muy respaldado Ujú. y llegó a considerar que si más adelante, cuando ya pensó en rebelarse contra su hermano y lo hizo realmente, ¿no? Ujú. Él consideraba que el respaldo de la nobleza persa Estaba seguro, ¿no? iría para él, no para su hermano. Ujú. Y entonces El yo me caso es que imagino eso, cuando estuvieron a punto de ejecutarlo es cuando su madre, ¿no? Interviene. No sabemos, o lo cuentan las crónicas de qué manera, si fue justo antes de la ejecución. sí, bueno, O... fue la intervención de su madre es algo dramático, ¿eh? Ciro va a ser ejecutado y su madre se echa encima del cuerpo de su hijo, descubre sus cabellos y con sus cabellos intenta tapar a su hijo y pone su cuello junto al suyo, como diciendo, si quieres matar a tu hermano, me vas a matar a Ah, mí tu madre, también, ¿eh? sí. Ujú. Artajerjes se ablanda y decide no matar a Ciro y perdonarle, ¿no? Y yo creo que aquí Artajerjes demuestra que quizás no era la persona para dirigir el imperio, Sí, sí, porque dudó, y eso es malo. dudó.
y cometió dos errores. Primero, creyó a Tisafernes y no tenía que haberlo creído, y después dejó a Ciro con vida. Ciro es perdonado por su hermano y es devuelto a la satrapía. Pero ¿qué pasa? Que para un persa, y para el empaque que se daba Ciro y para la cultura de los persas, la humillación sufrida era insoportable. A mí me recordó en El Señor de los Anillos, en los apéndices, cuando los enanos entran en guerra con los orcos, es porque, no recuerdo si es el padre o el abuelo de Thorin, intenta entrar en Moria, los orcos le cortan la cabeza, y cuando le mandan la cabeza a un rey enano de las colinas, el rey enano se queda una semana sin hablar, y cuando habla a los 7 días, lo primero que dice es imposible soportar esto. Bueno, pues Ciro se vuelve silencioso desde Persia hasta su satrapía, y hay un momento en el que dice, es imposible soportar esto. El camino es largo porque el imperio era bastante largo. El camino es largo, pero se puede realizar en 7 días. A caballo. Sí, porque había unas, no sé lo que tenían, unos puestos para ir cambiando los caballos y tal, sí. Efectivamente, los persas eran muy diligentes en cuanto a eso. Merecería hablar, el imperio persa en sí merecería todo un programa, ¿no? Porque es un imperio muy interesante, muy denostado por nuestra cultura, ¿no? Pero es un imperio realmente fascinante, ¿no? Y estos tíos se dieron cuenta de que necesitaban buenas comunicaciones y se preocuparon por hacer un camino estupendo que permitía ir en una semana desde Sardes hasta la capital de Persia, hasta Persépolis. Sí. Es alucinante, ¿eh? Muy bien, pues Ciro, digamos que tenemos a ese Ciro rumiando su venganza por el camino, y cuando llega a su satrapía ha tomado la decisión de que no va a vivir más tiempo sometido a su hermano, de que o sustituye a su hermano o su vida no merece la pena. Claro, me imagino que aquí en Lidia él ya tenía su estado clientelar ahí, ¿no? Su corte, sus propios gobernadores, un poco ya bajo control. Y aquí es cuando empieza ya a crear esa venganza, ¿no? Y va creando un ejército poco a poco, ¿no? Ocultándolo a su hermano. Me imagino que hay espías también del hermano. Y ¿cómo va ese sistema, ¿no? De ir poco a poco creando un ejército para dar el golpe de Estado? Bueno, pues lo que nos cuenta Jenofonte, que recopiló de la gente que estuvo con Ciro, es realmente un manual de cómo rebelarte contra el rey de reyes. O sea, la estrategia que aplicó Ciro y toda la forma en la que diseñó su ejército y cómo reunirlo, merece la pena que nos detengamos con detalles porque es fascinante. Es fascinante, Francisco. Veréis, la historia es la siguiente. O sea, el momento en el que Ciro decide rebelarse contra su hermano, claro, no lo dice abiertamente. Y sabe que para sustituir a su hermano tiene que vencerle, porque si no, ningún noble persa le va a aceptar como rey. Y para vencer a Artajerjes necesita un ejército enorme, porque tiene que vencerle además en combate. ¿Qué pasa? Claro, necesita un ejército tan grande que ese ejército en su satrapía llamaría mucho la atención. En cuanto que se pusiera a reunir fuerzas, pues se daría cuenta todo el mundo de que ese ejército no es para su satrapía, sino que tiene otros fines, ¿no? Y conociendo el trasfondo y lo que ha vivido, pues atarían cabo rápidamente y dirían, este tío se va a rebelar. Entonces, ¿qué hace Ciro? Pues teje una cortina de humo absolutamente brillante. Y os cuento cómo lo hace. En el 401 a.C., 3 años después del fin de la guerra del Peloponeso, empieza a reunir tropas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues como él tiene mucho dinero, él está muy interesado en reunir un gran ejército de mercenarios griegos. Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente. Tisafernes, que era su amigo y fue el que lo denunció, sigue siendo sátrapa de la otra parte de la costa jonia, ¿vale? Sí. Entonces, como todos los persas saben que Tisafernes ha puesto a Ciro en evidencia, Ciro le declara la guerra. ¿Por qué? Porque a nadie le va a extrañar que Ciro le declare la guerra a Tisafernes. En el momento en que le declara la guerra, ¿cómo lo hace? Bueno, o sea, no le manda, digamos que no es que le haga una declaración de guerra, sino que empieza un ten con ten y una guerra de tensión y de diplomacia contra Tisafernes. ¿Y cómo lo hace? Pues enviando emisarios a las ciudades griegas que estaban en la satrapía de Tisafernes para que se pasen a su lado, ¿vale? Pasarse a su lado significa que en lugar de pagar el tributo a Tisafernes, se lo pagan a él. Sí. Todas las ciudades... Ese Tisafernes vaya... Sí, claro. El traicionó, eso... tampoco vamos a tener buena relación con el sátrapa de lado, claro. Efectivamente, Tisafernes quedaría en evidencia. Bueno, pues Ciro consigue que todas las ciudades griegas se pasen a su lado. ¿Cómo lo consigue? Pues muy sencillo, porque él ha ayudado a los espartanos
los espartanos han ganado la guerra y los espartanos dominan la Hélade, ¿vale? Entonces, si él pide ayuda a Esparta, Esparta va a convencer a esa ciudad de Jonia para que se pasen al lado de Ciro. Aparte que Ciro les promete ventajas. La única ciudad que no se pasa a su bando es Mileto, que es de las ciudades más importantes. Pero aunque no se pase a su bando, Ciro, digamos que recibe a los expatriados, a los expulsados de Mileto, que le son afines y que habían promovido esa revuelta a favor de Ciro y habían sido expulsados. Con lo cual Ciro tiene todas las ciudades griegas que le pagan tributo a él y un grupo de nobles de Mileto que además le son afines y que tienen capacidad en un momento dado para volver a crear una revuelta en Mileto. Sí. Bien, como Tisafernes reacciona intentando recuperar esas ciudades, Ciro, que ya tiene esas ciudades griegas a su cargo y que en esas ciudades griegas hay capitanes, mercenarios, digamos, para defender la ciudad, pues a cada uno de esos capitanes les da dinero para que doblen el número de mercenarios griegos, con la excusa de que Tisafernes le está amenazando. ¿Qué idea más cojonuda? Ya empieza a reunir mercenarios griegos y los esconde en todas las ciudades que le rinden tributo. Sí, claro. No en su propio satrapía, sino digamos en los estados clientelares suyos y servir. Sí, claro. Y en poligriegas de la zona de Jonia, claro, sí. Todas las ciudades de Jonia que además eran riquísimas y muy importantes, ¿no? Sí. Claro, mientras hace todo esto, Ciro sigue enviando puntualmente los tributos al rey de reyes. Lo hace para que no sospeche. Entonces, ¿qué consigue hacer creer Artajerjes? También con la ayuda de su madre. Pues Artajerjes se entera de que Ciro está peleándose con Tisafernes, de que hay mucha tensión entre ellos, pero él le sigue llegando el dinero. Y entonces dice, pues mira, mientras estos dos se peleen, ninguno está pensando en jugármela, ¿no? Lo que no se imagina Artajerjes es la brillantez de su hermano, ¿no? Y la astucia. Artajerjes nunca tuvo la astucia que tuvo Ciro. Sí. Y seguimos, ¿eh? Bien, aparte de estos mercenarios que ha metido Ciro en la ciudad de Jonias y que están esperando sus órdenes, él empieza a reunir otros ejércitos de mercenarios griegos por puntos dispersos. Uno de esos ejércitos se lo encarga a Clearco de Esparta, ¿vale? Que ese fue el que hablamos en Bizancio. Efectivamente. Aquí tenemos dos versiones, la de Jenofonte, que conoció a Clearco y que habló con él, y la de Tesias. Tesias interpreta que Clearco fue la respuesta que Esparta mandó a Ciro cuando le pidió ayuda, ¿vale? Jenofonte, que estuvo con Clearco y que transcribe varios discursos de él, dice que no, que Clearco había sido exiliado de Esparta, estaba condenado a muerte, imagino que por el fracaso de Bizancio, que contamos, y se había quedado en el Quersoneso. Entonces Ciro, que conocía a Clearco, le da dinero y le paga un ejército de 1000 hoplitas griegos y 300 peltastas para que se quede en el Quersoneso luchando contra los tracios. Con lo cual ya tenemos otros 1000 y pico de tíos a sueldo de Ciro, pero luchando fuera de su satrapía y de los que nadie tiene conocimiento. Y crea más ejércitos. Por ejemplo, Aristipo de Tesalia es un noble de Tesalia que pide ayuda a Ciro para vencer en una guerra que tiene en su región. Ciro le da el doble de dinero para que contrate el doble de tropas de la que le pide inicialmente, para que pueda ganar la guerra rápidamente, pero que no dé la guerra por terminada hasta que Ciro no le dé permiso. Es decir, o sea, que darle la guerra para que el movimiento de tropas se crea que es por esa guerra en vez de ser por, digamos, la futura guerra. Exactamente. Tened en cuenta que Ciro tiene que dar sus cuentas, tiene que enseñar sus cuentas al rey. Entonces, el rey va a ver que él paga muchos mercenarios, pero que ninguno está en su satrapía. Él está pagando al tío de Tesalia porque es amigo suyo, está pagando a Clearco porque es amigo suyo, y está pagando esas guarniciones porque es amigo suyo. Y hay más. Por ejemplo, tenemos otro. Aristipo, otro que se llama Próxeno de Beocia, para que contrató a Próxeno de Beocia para que trajera mercenarios y realizar una campaña contra los písitas, que eran unos bárbaros de Asia Menor y que se habían rebelado contra Ciro. Bueno, pues ya tiene una excusa para traer más mercenarios. Y Génares ¿cómo se llama? Próxeno de Beocia, y Sócrates de Acaya y Sofénito de Estinfalia. Igualmente, esos capitanes mercenarios los trae con la excusa de poner sitio a Mileto, la única ciudad jonia que se le había resistido, ¿vale? Entonces, Ciro tiene alrededor de 10 generales griegos con fuerzas repartidas
fuera de su satrapía, pero que están esperando que Ciro les llame para plantarse en Sardes. Sí. Una cosa, más o menos para recopilar unidades, ¿no? O plitas. Yo tengo este dato que más o menos coincide con los que tú vas diciendo para que la gente lo diga, ¿no? En total eran unos 12.000 griegos mercenarios los que estuvo contratando y los que llevaría en su expedición, ¿no? Unos 1.000 hoplitas y 800 perstaltas tracios y 200 arqueros cretenses de Clearco de Esparta. Así es. 700 hoplitas de Crisofus de Esparta. 300 hoplitas de Soside de Siracusa. 1.000 hoplitas de Sofenato de Arcadia. 4.000 hoplitas bajo el mando de Xenias de Arcadia. 1.500 hoplitas y 500 perstastas bajo Proseno de Ocia. 1.000 hoplitas bajo Sofeneto de Estinfalo. 500 hoplitas de Sócrates de Acaya. 300 hoplitas y 300 perstastas bajo Pasión de Megara. Y unos 1.000 hoplitas y 500 perstastas bajo Menón de Tesalia, ¿no? El persasta, para el que no siguió la serie anterior, es como la infantería ligera, ¿no? Jabalineros y que se dedicaban a atacar por los flancos y un poco... Y a hostigar, se dedicaban a hostigar, exactamente. Exactamente, después, esos son los números. Es los números que hay, que más o menos para que os hagáis la idea. Pero claro, también había persas. Me imagino sí, bueno, que las tropas de además de todo esto, ahora llegamos a eso. Antes de esto, o sea, además de todos estos mercenarios griegos, Ciro llamó a Esparta y le pidió que devolvieran el favor. Claro, el favor no fue enviar a Clearco. ¿El favor cuál fue? El favor fue que los espartanos pusieron a la flota a su disposición. Claro, porque claro, en principio la flota parece que no va a hacer falta. Claro, la flota se debe pagar. Parece que la flota no va a hacer falta en esta campaña porque es desde Sardes hasta Persépolis, pero veremos que hay un punto en el que sí hace falta esa flota. Ahora vamos a llegar a ese punto. Bueno, y además, como dice, Ciro va hablando con los jefes de las tribus bárbaras y de los pueblos bárbaros que están en su satrapía. Él se los gana sin problema y tiene un montón de tropas disponibles bárbaras desde el punto de vista heleno, esperando que él las llame y que se reúnen en la llanura de Castolo. Fijaos que él es el líder, él es comandante de las tropas que se reúnen en la llanura de Castolo. Es decir, cuando los reyes persas levantan un ejército, las tropas de esa satrapía en la que está Ciro tienen que llevar sus tropas a Castolo y allí el sátrapa las llevaría concentradas hasta el rey persa, ¿no? Por eso se dice que el Ciro es el líder de las tropas que se reúnen en la llanura de Castolo, porque es el sitio donde cuando el rey persa convoca a las tropas, la gente de esa satrapía envía a sus tropas, digamos que ese es un punto de encuentro. Sí. El punto de reunión de los ejércitos. Exactamente. Bueno, ¿qué está pasando en Grecia en estos años? Ya han pasado 4 años desde que... Vamos hacia el 405, ¿no? Exactamente. Es el 401. De hecho, 400, sí. El 404 Esparta gana la guerra. En el programa anterior dije que era el 407, pero lo que ocurrió es que el 407, digamos que es el último año de operaciones militares, y todo lo que contamos después, el asedio y todo eso, al final Atenas se rindió en el 404. En el 404 se rinde Atenas, en el 401 Esparta sigue ostentando la hegemonía, y Esparta lo que ha hecho es cambiar muchos gobiernos de las ciudades, poniendo oligarquías que le son afines. Y en esas ciudades manda una serie de armostes. Los armostes son embajadores de Esparta en esa ciudad y que controlan la política de la ciudad a través de ese consejo oligarca que ha impuesto Atenas, ¿no? Que ha impuesto Esparta. Eso es lo que está pasando mientras. Quizás hablaremos de lo que ocurre en Grecia después de la guerra de Peloponeso y después de lo que ocurre en esta aventura en los próximos programas, ¿no? Pero que digamos que ese es el estado general de cómo está Grecia. Por eso es muy importante llevarse bien con Esparta, porque ninguna ciudad helena va a tomar ninguna decisión sin el beneplácito de Esparta. Muy bien. Y bueno, pues ya, Ciro en teoría irá preparando alguna alianza más o ya tiene todo planeado ya. Bueno, ya tiene sus tropas mercenarias escondidas, tiene el acuerdo de Esparta para acudir a un punto con su flota, que ya veremos cuál, y tiene a las tropas bárbaras de su satrapía listas para ser convocadas en el Castolo. Entonces, cuando él estima que es el momento, llama a las fuerzas y en pocas semanas se reúnen todos los hoplitas que tiene por ahí, todos esos ejércitos hoplitas mercenarios que tiene, se cruzan el mar, se reúnen en Sardes y llama a sus tropas al Castolo. Claro, en ese momento la noticia llega a Tisafernes
se da cuenta rápidamente de cuáles son los verdaderos planes de Ciro y toma las de Villadiego. Y por donde digo Villadiego quiero decir Persépolis. Tisafernes coge a su familia y tira a toda velocidad hacia Persépolis para avisar a Artajerjes de que su hermano se ha rebelado y va por él. Pero, y lo tiene que hacer en persona, no puede mandar unos mensajeros, ¿eh? No, se va porque sabe lo que le espera, porque sabe que si Ciro lo pilla, se lo carga. Sí. Pero claro, que ya es demasiado tarde, porque ya Ciro ha reunido su ejército y está de camino. O sea, el momento en el que Tisafernes se manda a avisar va corriendo a avisar a Artajerjes, Ciro ya tiene a su ejército y se ha puesto en marcha. Hacia el corazón de Persia. Bien, ahora, ¿por qué se toma Ciro tantas precauciones para reunir a los griegos? Bueno, pues lo que ocurre es que Ciro ya está desde el primer momento está planeando la batalla con su hermano, ¿no? Entonces él sabe que en esa batalla va a estar en inferioridad numérica, pero en su plan la pieza fundamental son los mercenarios griegos, porque para ellos tiene una misión fundamental en esa batalla, pero no les dice nada. O sea, los mercenarios griegos son llamados a servir a Ciro y nadie les dice que van a rebelarse contra el rey. Al contrario, les dicen que van a pasar a la satrapía de Lidia a servir a Ciro porque a Ciro se le han rebelado los písidas y tienen que ayudarlo y va a ser el que les pague. Entonces, nadie, salvo algunos pocos generales griegos, sabe que van de camino a luchar contra el rey. Sí, ellos en teoría van a hacer contra una revuelta. Exactamente. Ellos dicen, la noticia que llega es que hay una revuelta y vamos a ayudar a Ciro. Sí, revuelta hay, sí. Exactamente. La expedición, digamos que ahora es cuando comienza la anábasis en sí, la ascensión, ¿vale? Desde Sardes, que es donde empieza el camino real. Ellos no siguen el camino real, claro, siguen otra ruta. Es muy interesante esta ruta que Jenofonte describe con mucho detalle. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a pasar rápidamente, pero de Jenofonte describe esta ruta que tiene que recorrer el ejército para entrar en Persia con tanto detalle que será la guía de Alejandro Magno cuando invada el corazón de Persia. O sea, Jenofonte le está revelando, sin saberlo, a Alejandro Magno, que nacerá pues 80 años después, bueno, no tanto, cuál es el camino para ir desde la costa de Asia Menor hasta Persépolis. Y dónde puede avituallarse, y dónde hay aldeas, y a qué distancia están las aldeas, y dónde hay ríos, y por dónde tiene que pasar. O sea, es una información asombrosa. Muy bien. La expedición sale de Sardes y cruza rápidamente Lidia, Frigia, Misia, y llega a las fronteras de Cilicia, Capadocia, ¿vale? Bueno, esta expedición en la que va Ciro con los griegos y con su ejército de bárbaros, ¿no? Allí, a la entrada de la frontera de Cilicia, Ciro se reúne con Epiaxa. Y Epiaxa es la esposa del rey de Cilicia. Y es amante de Ciro. En algún momento antes de su marcha, supongo que en su camino por Satrapía, Ciro entra en conocimiento con Epiaxa, se gustan los dos y se convierten en amantes, ¿no? A despecho del rey del rey de Capadocia. Dime. No, que el oyente, el que no se ponga, para que se haga una idea, esto es justo, así un poco aburrado lo que voy a decir, la península de Anatolia, justo donde se une con Siria, más o menos. Un poquitín, para que os hagáis una idea, es el paso de Cilicia, ¿no? Es una región que es más llana, pero claro, tiene un paso, que es el que nosotros vamos a hablar dentro un poco, ¿no? Que es cerca del fin de los montes Tartos y el paso a Cilicia, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Así es. Que Ciro era amante, o sea, que Epiaxa era amante de Ciro, no lo dice Jenofonte explícitamente, pero por las cosas que cuentan de los dos, se ve que había una relación entre ellos. Hay un momento en que Epiaxa le pide a Ciro que le enseñe la potencia de su ejército, ¿no? Y es una escena muy graciosa, la recoge Jenofonte, es una nota muy curiosa, porque, claro, Epiaxa está con Ciro en el carro, se pone delante de los griegos y le pide a los griegos que formen y que simulen una carga. Bueno, los griegos se ponen en formación, lanzan el peán, recordemos que hablemos de él, los caballos del carro se espantan y Epiaxa y Ciro por poco salen aplastados porque los caballos entran en estampida, ¿no? Sí. Ciro controla el carro, se ríe mucho, diciendo, madre mía, que por poco nos matamos haciendo el imbécil, ¿no? O sea, que se ve que entre ellos hay mucha complicidad.
Pues bien, Epiaxa lleva dinero a Ciro además para que pague a los mercenarios, porque claro, aquello es muy costoso. Y Ciro, digamos que deja dinero por ahí y Epiaxa es una de las guardianas de ese dinero. Ella le da dinero para que pague y además pasa una cosa, cuando entran en Cilicia, para entrar en Cilicia hay un sitio que se llama las Puertas de Cilicia, Sí. que en ese momento está protegiendo el rey de Cilicia, tiene sus tropas a las alturas. Bien, cuando Ciro va a entrar en Cilicia... Una cosa era, espera, para que el oyente se haga la idea, las puertas de Cilicia eran un desfiladero natural bastante largo, pero que en aquel momento el ancho normal en una zona muy estrecha eran unos 15 metros, si no recuerdo mal. O sea, aparte de las murallas que se hicieron en alguna zona y eso, era ya una barrera natural bastante poderosa. Digamos que es Sí. como una entrada que ahora hay una autopista, doble carril y en algunas fotos se aprecian los muros. Antiguamente era mucho más estrecho. Sí, y bueno, la gente más no tuvo que pasar por ahí. Ujú. Bueno, pues ese paso defendido en las alturas es imposible de atravesar. Pero lo que hizo Ciro, que fue muy astuto, fue enviar a Epiaxa de vuelta a su palacio con Menón, con el general Menón y sus mercenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque Epiaxa lleva a esas tropas por otro camino. Ujú. De forma que cuando Ciro llega a las puertas de Cilicia, el rey de Cilicia ya se ha enterado de que hay griegos que han atravesado las puertas que están al otro lado y entonces se retira. Y al retirarse de las alturas para no quedar atrapado, Sí. permite que Ciro pueda entrar libremente. O sea, que le hicieron una Después, especie de las Termópilas por las montañas o algo así. O sea, por atrás, ¿no? sí, Ujú. exactamente eso. El rey de Cilicia se entera de que Menón ha pasado con la ayuda de Piaxa y entonces se retira Ujú. rápidamente, con lo cual deja el camino expedito a Ciro. Después, claro, Ciro se reúne con el rey de Cilicia, le dice, mira, yo quiero a tu mujer me quiere a mí, si tú me sigues, yo te voy a colmar de honores, ¿no? Y entonces el rey de Cilicia queda como un poco humillado, digamos, pero digamos que Ciro tiene el dato suficiente para ponérselo de su lado. Y el rey de Ujú. Cilicia le permite entonces avanzar. Ciro lo colma de honores, lo soborna le da y le ofrece todo lo que tiene que ofrecer para que la situación se calme, para que todo el mundo, digamos, esté contento, todo el mundo esté de acuerdo y él siga adelante hacia la salida de Cilicia, que Sí. son las puertas sirias. Y digamos Bien, que el mismo desfiladero se llama Puertas de Cilicia unas y la salida y Puertas la salida Sirias. de Cilicia, las Pero es el puertas mismo, sirias. digamos, desfiladero del mismo río, ¿no? No, la Son entrada de otras. Cilicia, digamos, que son las puertas de Cilicia, sí, y en la salida del país, a la salida del Vale, país, vale, vale. A la salida del están las país hay puertas otro sirias. más. Vale, vale, vale. Otro desfiladero. Vale, perfecto, sí. Exactamente. Claro, recordemos que en este momento, que ya están saliendo de Cilicia, todavía los mercenarios griegos no le han dicho que van contra el rey. Pero claro, desde el momento en el que se dejan Pisidia detrás y pasan de largo, empiezan a olerse que hay algo raro, ¿no? Empiezan a olerse de que no le han dicho toda la verdad y que van a meterse en un follón. Sí. Entonces empiezan a protestar y claro, cada uno le protesta a su general. Cliarco no es el general de todo, ¿no? Todavía no es el general de todo. Cada uno, digamos que se queja a su comandante. Genofontes cuenta que Clearco intenta asumir soldados, intenta forzarlo y cuando empiezan a protestar, decirle, no, vosotros vais a hacer lo que yo diga. Pero claro, Clearco no está hablando con soldados de Esparta. Claro, Está claro, que son hablando mercenarios. claro, está hablando con mercenarios libres que se Sí. están jugando su vida por dinero, ¿no? Entonces se da cuenta de que sus métodos espartanos, igual que no le valieron para mantener Bizancio a su poder, tampoco le van a valer con sus mercenarios. Y entonces, el más puro estilo mediterráneo monta una performance delante de ellos, les pide por favor que le sigan y se pone a llorar. Y Sí, sí. llorando, le dice las siguientes palabras que recogió Genofonte, ¿no? Les dice, soldados, no os extraña que a duras penas soporte la situación presente. Ciro fue mi huésped, y cuando fui desterrado de mi patria, me concedió diversos honores. Y además me entregó 10.000 dáricos, que al cogerlos no reservé para mi interés, ni los derroché, sino que los gasté en vosotros. En primer lugar, hice la guerra a los tracios, y en defensa de Grecia los vengué con vuestra ayuda, expulsando del Quersoneso a quienes querían arrebatar esta tierra a los griegos que la habitaban. Y cuando Ciro me llamó, acudí con vosotros para prestarle ayuda, si tenía alguna necesidad, a cambio de los favores que de él había recibido. Pero puesto que de vosotros no queréis acompañarme en la marcha, tengo necesidad o de traicionaros a vosotros, o bien de engañar a aquel y estar a vuestro lado. Si procedo con justicia no lo sé, pero os diré a vosotros.
Pero puesto que vosotros no queréis obedecerme, yo con vosotros seguiré y soportaré lo que sea necesario, porque os considero mi patria, mis amigos y mis aliados, y a vuestro lado pienso que seré honrado, e iré a donde vosotros vayáis. Bueno, O es sea, que tampoco puede ir a más sitios, claro. le monto un numerito súper falso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Clearco no les dice, mira, vamos a luchar contra el rey de Persia, ¿no? Ujú. Entonces, claro, los mercenarios, si se van, pierden la paga. Entonces dicen, bueno, vale, pues seguimos a Clearco, ¿no? Ujú. Clearco no les dice nada. En ese momento, Clearco recibe, Ciro le envía un mensajero, Clearco recibe un mensajero y delante de sus soldados les dice que él no va a responder a Ciro. Le dice al mensajero, mira, vuélvete a tu amo que yo ya no respondo ante él. Pero claro, de tapadillo le manda un mensaje a Ciro, a escondida, y le dice, mira, la situación es esta, está muy jodida, dame un rato que yo controlo la situación y ya iré a verte cuando yo pueda, ¿no? Ujú. Cuidado que ladino. Entonces, la situación se pone tensa y los soldados deciden hacer una asamblea. Porque son hombres libres, ¿no? Recordemos que son mercenarios, son libres, no asamblea militar. Y entonces, en esa asamblea deciden que hay dos opciones. O se eligen otros estrategos y se vuelven a la costa, ¿vale? Descartan esta opción porque dicen que si abandonan a Ciro de mala manera no se van a poder fiar de los guías que él les dé para volver por el camino. Y la otra opción es preguntarle a Ciro mediante una delegación para qué le han requerido realmente, ¿no? Y según sea su respuesta, pues conseguir que Ciro los convenciera, digamos, con una mayor paga por asumir más riesgo o que los dejara partir en paz, ¿no? O que les permitiera despedirse como amigos y ¿no? Sí, que pues, no les traicionase en la retirada, sí. Efectivamente. Pues la asamblea decide esta opción finalmente y va a ver a Ciro y le plantea, oye, mira, Ciro, ¿para qué nos has llamado? Y Ciro les dice que van a luchar contra Abrócomas. Abrócomas es otro sátrapa que está esperando al otro. Él no les dice voy a luchar contra mi hermano, sino que voy a luchar contra Abrócomas porque en su momento me traicionó, ¿no? Sí. Y además les promete un aumento de paga de un 50%, que es un dineral en la época. Y entonces, a través del soborno, digamos, de aumentar la paga, ante la promesa de una mayor soldada, los mercenarios siguen a su lado. Más motivados. Más motivados, ¿no? Entonces, el primer escollo parece que lo han salvado. Y entonces llegan a las puertas sirias. Las puertas sirias es un paso muy estrecho pegado al mar y en el que las murallas que cortan el camino, hay dos murallas separadas a unos 500 metros y esas murallas se meten en el mar. Bien, para ese punto quería Ciro la flota persa, la flota espartana. En ese punto está esperando la flota. Y esa flota tiene como objeto poder desembarcar a ambos lados de la muralla. Porque Ciro consideraba o estaba seguro de que Abrócomas realmente iba a estar esperándole en las puertas sirias. Pero ¿qué ha pasado? Que Abrócomas, en cuanto que se ha escuchado que venía Ciro, ha hecho la de Tisafernes, ¿vale? Se ha pegado una espantada impresionante y Ciro cruza tranquilamente las puertas sirias y entra en Siria. Es interesante que se conocen estas puertas también como Paso de Belén. Ah, ¿sí? Sí. Belén Gesidi. Es como se llama en turco actualmente. Sí, interesante. Siempre se aprende algo nuevo. Además, de verdad. Sí. Siempre se aprende charlando en la taberna del es que al parecer la región esta de Turquía, es que lo acabo de buscar porque esto no lo conoce, es el distrito de Belén en la provincia de Hatay, en Turquía. Y está cerca del monte Amanus. El monte Amanus y el monte Nur. Es decir, aparte que después lo reforzaron con estas murallas que acabas de comentar. Murallas por las que también terminaría pasando Alejandro. Pero eso, como dicen, es otra historia. Que algún día podremos hablarla. Algún día podremos hablarla. Bien, pues tras pasar estas puertas ocurre lo siguiente. La tensión en los mercenarios sigue, ¿no? Y hay dos generales, Génares y Pasión, que has mencionado antes en tu lista, que se enfadan con sus soldados porque los soldados, digamos que se van de su campamento y se unen al campamento de Clearco, a la bandera de Clearco, digamos, y ellos se enfadan. Se enfadan y que además deben estar más informados que los demás, se huelen que Ciro realmente va contra el rey de Persia y se larga, ¿no? Claro, aquí Ciro tiene que tomar una decisión. O sea, ¿qué hace? ¿Los persigue? ¿No los persigue? Si los deja marchar, los demás griegos que desconfíen se van a ir tranquilamente porque vean a Ciro débil. Aquí Ciro tiene que tomar una actitud con mucho cuidado para, primero, mantener a los griegos a su lado y que no se vayan, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues reúne a los generales griegos
y para calmar todos los rumores sobre lo que va a hacer, les dice lo siguiente. Jenofonte estuvo allí y transcribe sus palabras, ¿no? Dice, nos han abandonado Genias y Pasión, pero que sepan bien que no han escapado, pues sé a dónde van. Ni tampoco han huido, pues dispongo de trirremes para capturar su embarcación. Pero, por los dioses, no seré yo quien les persiga, ni nadie podrá decir que yo, mientras alguien está conmigo, lo utilizo, y que cuando quiere marcharse, después de detenerlo, lo maltrato y lo despojo de sus bienes. Por consiguiente, que se vayan, conscientes de que se han portado peor con nosotros que nosotros con ellos. Y ciertamente tengo sus hijos y esposas bajo vigilancia, pero los recuperarán, por los méritos contraídos conmigo con anterioridad. Bueno, Hay que decir que todo esa amenaza de los hijos. exactamente es una amenaza, Sí, sí. pero te lo dejo pasar, ¿no? O sea, si yo quiero me los cargo, pero que sepáis que no me los voy a cargar. No me los voy a cargar porque en su día me hicieron un buen servicio. Y es verdad que estos dos generales griegos ayudaron, los menciona Tesias de Nido, estuvieron con Ciro cuando en la época de tomar el control de su satrapía y le ayudaron desde el principio, ¿no? Entonces digamos que él, ante los griegos, o sea, aun tragándosela y él, ante los demás griegos, les dice eso, que él respeta que la gente se vaya y que nadie diga que Ciro es mala persona con la gente que le ha ayudado antes y que, digamos, llegado a un cierto momento, no sigue ayudándole. Que no es desagradecido, ¿no? Él debe tomar esta actitud porque si no tomara esta actitud, los griegos se le podrían rebelar. Él sabe perfectamente que los griegos están atados únicamente a él mientras ellos quieran. Lo único que les ata es su voluntad. Sí. Y si trata mal, pues igual se le van. Entonces, toma esta actitud y yo creo que lo toma acertado. Decía de Ciro que se esforzaba mucho en superar a la gente que se portaba bien con él y a los que se portaban mal. Por eso dice esto de que sepan que se van y que se han portado con nosotros peor de lo, porque era un tío con mucho carácter, pero también sabía, o sea, siendo un tío de carácter fuerte, sabía controlarse cuando era necesario, ¿no? Sí, sí. Eso demuestra que era un tipo que tenía sangre fría y era muy inteligente y muy listo. Y sabía manejar a las personas. Genofonte lo define como un gran pastor de hombres, ¿no? Y realmente se comporta así en este relato, veréis que la cosa sigue, ¿no? Total, la crisis de géneros y de pasión se acaba de esta manera, con Ciro diciendo que bueno, que el que se vaya se ha portado con él peor de lo que se ha portado con los demás. Claro, así pone en evidencia a cualquiera que intente irse en el futuro, pero que sepa que le hace saber a todos que él no es una persona desagradecida, que el que le ha hecho un servicio alguna vez, él se va a portar bien con él en el futuro, ¿no? Sí, sí. Y aquí ahora, una vez que más o menos está controlando un poco el percal, ¿no? Aquí de los mercenarios, Clearco va controlando a los suyos. Claro, aquí se produce un problema, ¿no? Iban a por otro sátrapa, ese sátrapa huye y siguen avanzando y llegan al río Éufrates, ¿no? Y aquí ya es otro problema. Aquí que vamos, a por otro sátrapa también. O claro, ya tendrá que decir la verdad este hombre, ya, el Ciro ya. Exactamente, y la frontera del Éufrates, cuando sigue avanzando hasta allí y ven que no está Brócoma, aquello ya no se puede mantener. Es en ese momento cuando Ciro le dice a los generales, bueno, mira, la verdad, nos vamos a pelear con mi hermano el rey de reyes, pero vamos, que no pasa nada. Bueno, y claro, los generales griegos dicen, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, esto es una cosa muy seria. Claro, se arma la grande. Los generales, claro, que ya están comprometidos con él por lazos, fíjate, Ciro es tan astuto que lo ha ido tratando tan bien que ya consigue que esos generales griegos estén atados por él por lazos de amistad y por lazos de que estén en deuda con él, ¿no? Claro, él no deja de prometerle el aumento de paga. Entonces los tíos dicen, o nos volvemos, ya que estamos aquí, nos volvemos de mala manera, o seguimos para adelante y podemos ganar un pastón, y además Ciro nos ha tratado bien, no podemos dejarlo aquí, no podemos quedar mal delante de este hombre, ¿no? Sí. Ciro se gana a la gente con ese poder, digamos, el poder, los psicólogos le llaman el poder de la abuela, ¿no? El prestigio de la abuela. ¿Por qué no te portas mal con tu abuela? Porque tu abuela es súper guay contigo, ¿no? Sí. Por eso, pues Ciro se convierte en la abuela. Nadie se porta mal con Ciro porque es súper guay con todos ellos. Y además paga bien, o sea... Sí, es la abuela que aparte da buena propina el fin de semana cuando vas a verlo, entonces ayuda mucho eso. Imagino. Y esto, no sé si lo contará Genofonte, ¿el pago este es en promesa o llevaría el tesoro para ir dando este dinero? Porque aquí les promete 5 minas de plata, que debe ser mucho dinero. Claro, no lo lleva encima. Eso es como decir, la comida está en el campamento del enemigo. Eso, bueno. Entonces, en cuanto que se convierta en rey, pagará esas deudas, ¿no? Sí. Bien. Esto hace los soldados que se quedan a su lado, pero la situación es sencilla, ¿eh? Hay mucha tensión
Y de hecho ocurre una cosa unos días después. Hay dos soldados, un soldado de la bandera de Clearco y otro soldado de la bandera de Menón, se pelean, ¿no? Clearco está por allí y él piensa que su soldado tiene razón y apalea al soldado de la bandera de Menón. Claro, esto no se puede hacer, ¿vale? Recordemos que dijimos que en su día que Clearco era un poco hijo de puta. Bueno, pues Sí, aquí lo sí. demuestra. Esto no se puede hacer. Este soldado se queja a Menón, ¿no? Y todos los griegos se ponen de uñas con Clearco, ¿no? Y de hecho, una vez que va Clearco paseando con su caballo delante de su campamento, los soldados de Menón salen y lo apedrean y casi se lo cargan. La cosa llega a las manos, los griegos sacan la espada y se van a pelear entre ellos, y Ciro, alguien tiene la idea de avisar a Ciro, y Ciro acude rápidamente montando en su caballo, llega corriendo, descabalga, se pone entre los griegos y les dice, y a dónde lo que dice, se pone, Clearco, Prósino y los demás griegos presentes, no sabéis lo que hacéis. Si trabáis combate entre vosotros, pensad que me destrozáis a mí hoy, y vuestra ruina será segura después de que yo muera. Porque si vuestras cosas van mal, todos estos bárbaros que me acompañan serán para nosotros peores enemigos que los que están con el rey. Porque claro, los griegos son la fuerza principal. Si se pelean entre ellos, Ciro queda totalmente desprestigiado. Y Sí, si Ciro claro. queda desprestigiado, ya nadie le va a seguir. O sea, aquí Ciro se la juega de verdad. Claro, Porque si no es capaz de controlar a sus mercenarios, pues claro, tiene un problema ahí gordo, sí. se pueden dar por muertos. Mm. Bueno, pues de alguna forma Ciro convence a los griegos para que no se peleen entre ellos y siguen el camino. Se calma la situación y siguen, pero claro, la tensión se marca en el ambiente. Desde todo ese viaje, todos los soldados se van quejándose todo el tiempo. Y la tensión se vuelve irrespirable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siguen avanzando, cruzan el Éufrates y llega un momento en que les llega ya la noticia de que el ejército de Artajerjes está cerca y que tienen que formar, ¿no? Sí, sí. Entonces, Aquí Ciro se estamos más reúne. o menos, para que, si, bueno, las cifras estas, las fechas, estamos hacia septiembre, ¿no? El 3 de septiembre del 401, más o menos, ¿no? Estamos ya cerca de Cunasa, ¿no? Así es, Vale. cerca de Eso, para Cunasa, que que os es donde hagáis se una va. idea, los oyentes, está como a 70 kilómetros al norte de Babilonia. Así es. De Bagdad, ¿no? No, Porque, no, Babilonia no es Bagdad. Babilonia, no, ¿no? Babilonia había desaparecido para cuando Bagdad se creó. No, no, ya, no, pero es el territorio, la zona. Sí, la zona sí, Sí, pero sí, que sí, sí. no No, es no, 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 Bagdad, no, no se no, creó. ya. Cefisfonte y todo eso, ya, sí, sí, sí. Pues Efectivamente. va cambiando, pero es la misma zona, sí. Es la misma zona, así es. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues les llegan noticias del enemigo y empiezan a avanzar, digamos que preparados en columna para prepararse para la batalla, ¿no? En estos días, los soldados ya se ven cerca del combate y entonces digamos que eso no tranquiliza mucho, sino que ayuda a controlar la situación de tensión, ¿no? Como diciendo, vale, pues hemos venido para luchar, pues vamos a luchar dentro de poco. Hay un otro soldado que le dice a Ciro, bueno, tú nos has prometido a todos 5 minas de plata, pero tú te has pegado el moco con nosotros porque tú no tienes ese dinero, ¿no? Entonces Ciro, delante de los demás, se entretiene y le cuenta cómo es el imperio persa. Este pasaje es muy bonito. Él le cuenta cómo es el imperio persa, de dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Sí, Y entonces cuando acaba de explicar esto, le dice Ciro a este griego, dice, yo no temo no tener suficiente para repartirlo entre mis amigos. Dice, al contrario, lo que temo es no tener suficientes amigos para repartir todo lo que tengo, ¿no? Es un pasaje precioso, ¿eh? Claro, los soldados ya se ven se la van batalla arriba, se cerca, van arriba. claro, se van arriba diciendo, vamos a luchar bien porque aquí nos vamos a forrar. Y después, 11 días marchando en orden de combate, tras 11 días marchando en orden de combate, cuando ya empiezan a relajarse, pues descubren al rey persa en la llanura de Cunasa que les está esperando, ¿no? Y eso entonces es cuando comienza la batalla de Cunaxa. Bien, ¿cómo se disponen estas fuerzas? Bueno, pues a pesar de que han ido avanzando más o menos preparados, el ejército del rey aparece de repente y Ciro tiene que formar su línea con un poco de prisa. El campo de batalla está escrito de esta manera. Yo voy a contar las cosas como si tuviera un campo con un río a la derecha. Y en ese campo de batalla, visto de arriba, con el río a la derecha, el ejército de Ciro está en el lado inferior y el ejército de su hermano está en el lado superior, ¿vale? Entonces, los griegos forman en el extremo derecho de Ciro, pegado al río. Ciro le pide a los generales griegos que formen en el centro, enfrentándose al centro del ejército persa enemigo. ¿Por qué? Porque en el centro del ejército persa, Ciro sabe que está su hermano. Sí. Y que si los griegos ganan en ese punto y capturan a su hermano o lo matan, habrán ganado la batalla. Ese es el plan de Ciro. Él quería a 10.000 mercenarios griegos para poder
cargar rápidamente al centro persa y cargárselo sin tiempo para que las alas del ejército persa los envolvieran. Sí. Porque el ejército persa es muy grande y tarda más en moverse. ¿Qué pasa? Que los griegos, Clearco sobre todo, no confía en que no les dé tiempo a que los persas le envuelvan. Y como él se ha situado en el extremo derecho, le dice a Ciro que él se va a quedar ahí y que todos los demás griegos se van a quedar ahí y que él cuide de ellos, que los griegos saben cómo ganar la batalla. Y entonces Ciro, con sus jinetes, caballería pesada persa, se sitúa, digamos, en el centro de su línea, que dejando a los hoplitas a su derecha, y ahora a la izquierda de Ciro está el resto de bárbaros, que son infantería asiática, digamos, lanceros, arqueros, Sí. infantería media, digamos, infantería media y hostigadores, no infantería pesada. Bueno, pues el ejército de Artajerjes, que está en la parte de arriba de este plano imaginario, es tan grande que cuando Ciro forma su línea, ¿vale? El extremo izquierdo de Ciro llega al centro de la línea de Artajerjes. Es decir, Artajerjes tiene un ejército el doble de largo y mucho más profundo. Ciro tiene como 120.000 tropas en total y su hermano tiene casi 1.000.000. Claro, esas cifras, claro, es que, a mí me parecen muchas, A mí me parece muchas, pero teniendo en cuenta que las da Jenofonte, que estaba en primera línea viendo lo que tenía enfrente. Ya, pero, a ver, que 50.000 y 1.000.000 no quedas a la mitad en un despliegue. Jenofonte dice 120.000 Ciro. Bueno, sí. Es casi 8 veces más lo otro. Sí. Una pesada. Sí. Bueno, además, Ciro hay tiene. hay datos que dan unas pocos menos. Por ejemplo, en estimaciones así modernas hablan de 65.000 en el lado de Ciro, que serían parecidas a las de Jenofonte, casi iguales, y en el bando de su hermano unos 130.000. Que ahí sí que sería casi el doble, que estamos hablando del doble de línea. Sí. Ahí yo creo que es más... Pues la verdad es que los griegos tienen cierta profusión a hablar de millones en cuanto que hablan de persa. O sea, dice, es de persa, sí. Millones. Pero estos son los 10.000, o sea, los 1.000, pues multiplicamos por más. Pero yo es que me parece que si acabas de decir que en el despliegue de tropas coincide la mitad suya con la mitad de los otros, pues la cifra de 65.000 y 130.000 cuadra, perfecto. Aún así una proporción realmente terrible, ¿no? Sí. Porque además Artajerjes tiene como 100 carros falcados y bueno, 100 sí se pueden contar. Y Ciro solo tiene 20, ¿no? Sí. Bien, la cifra que tú das, por ejemplo, Arriano, el historiador romano, Arriano, también da 1.120.000 euros. Te parece mucho, ¿eh? Sí, ¿cómo los contaste, Arriano? Los conté con la mano. Sí. Bueno, pues ahí está el baile de números, ¿no? Bien, ¿qué tiene enfrente el ejército de Ciro? Bueno, pues digamos que los griegos que están pegados al río tienen enfrente al sátrapa Tisafernes con su caballería y los carros falcados, ¿vale? A continuación está el centro, lanceros egipcios, que son tropas, digamos, que forman en falange más o menos, el centro con la caballería que protege a Artajerjes y después el resto de bárbaros, ¿no? Que están tan lejos que ni siquiera van a participar en la batalla casi. Y cuando llega el momento de formar, o sea, están todos formados, se canta el peán, se da el santo y seña que Ciro recibe, porque Jenofonte se lo dice. Claro, Ciro escucha el santo y seña que pasa y le dice a los griegos ¿qué está ocurriendo? Y Jenofonte le explica que es el santo y seña, que es Zeus Salvador y Victoria. Entonces Ciro lo acepta y les desea buena suerte a todos, se pone el casco y comienza la batalla, ¿no? ¿Y cómo comienza? Bueno, pues comienza con los mercenarios de Clearco, que es el extremo derecho de Ciro, recordemos, que carga rápidamente contra el extremo izquierdo de Artajerjes, que es el que está enfrente, donde está Tisafernes con su caballería y sus carros falcados. Los griegos empiezan a avanzar hacia ellos, Tisafernes lanza los carros falcados contra la falange, y aquí tenemos la prueba de que los griegos no cargaban a la carrera, ¿vale? Porque Jenofonte dice que mientras iban avanzando, los carros falcados iban siendo esquivados por los hoplitas, abriendo pasillos. Claro, esto es imposible si van a la carrera, ¿eh? Además, están lejos ellos, los carros van andando hacia los carros y les da tiempo a abrir pasillos para que pasen los carros. Esta es la información que necesitaba Alejandro Magno. O sea, Alejandro Magno usó este relato para planificar sus batallas y cómo enfrentarse a los carros falcados. Porque estas mismas armas
Pero si va muy despacio, claro, es que esto depende de veces, la apertura de las líneas es muy lenta, le da también al cuadriga, ¿no? Bueno, en este caso al que conduce el carro, el carrista, eh, girar y darles, ¿no? Es decir, ¿me entiendes? Si va muy rápido en la apertura. Sí, pero es que el carro falcado, en los carros falcados, el plan es, cuando está a cierta distancia, desbocar a los caballos y el carrista se tiraba. Es decir, los Vale, vale, carros, vale, vale, claro, vale, no, vale, vale, no, vale. el carrista no llega al final, porque aquello es totalmente suicida. El carrista ponía a los caballos o sea, los desbocaba, Sí, lanzaba el sí, carro a sí, toda sí. velocidad y él se tiró. Por lo tanto, no puede maniobrar. Pero los griegos sí pueden maniobrar y lo esquivan. Genofontes cuenta que Ciro les había enseñado cómo luchar contra los carros falcados y es la táctica que usan. Táctica que después usaría Alejandro Magno. Y por eso Alejandro Magno tomó mucha información del relato de Genofonte. Bueno, el caso es que la carga de los carros falcados, hay muy pocas bajas entre los griegos y los griegos se lanzan contra la caballería de Tisafernes y claro, la caballería, como los griegos no se han desordenado por los carros, no es capaz de soportar la carga, se da la vuelta y huye. Y entonces los griegos siguen persiguiendo a Tisafernes y a todos sus auxiliares el resto de la batalla. Siguen persiguiéndolos y llegan hasta el campamento persa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Ciro ve que los griegos se están adelantando y que el flanco izquierdo de los griegos, el derecho está protegido por el río, pero el izquierdo está libre. Y si Sí. se separan mucho, está disponible para que la caballería enemiga les ataque, ¿no? Y entonces Ciro sigue a los griegos para cubrir su flanco. En ese momento, 6.000 jinetes persas salen de la línea de Artajerjes hacia el flanco griego. Y Ciro, con sus 600 jinetes de caballería pesada, tiene que luchar contra ellos. Bueno, pues lucha contra ellos y los pone en fuga. Hay que decir que este combate debió ser espectacular. Genofontes cuenta que los jinetes de Ciro van con su armadura teñida de rojo. Estos jinetes de Ciro es la guardia personal que eran citas y bactrianos, ¿no? Me parece, sí. Era como un cuerpo de élite, no eran Exactamente. persas, era caballería escita. Exactamente. Y van súper acorazados. Sí. La silla lleva incorporada unas protecciones para las piernas. De Genofonte describe su equipo. Llevan casco, coraza, las piernas protegidas. Es caballería pesada, muy bien acorazada. Son unos jinetes extraordinarios. Y ya te digo, siendo 600 ponen en fuga a la fuerza que había enviado Artajerjes para luchar contra los griegos por el flanco, ¿no? Pero en esa confusión de la batalla, cuando ya han puesto en fuga a esos 6.000 y los persiguen, Ciro se da cuenta de que esos jinetes, al huir, han dejado un pasillo libre hacia la posición de Artajerjes. Y claro, Ciro sabe que para ganar esa batalla, lo único que necesita es matar a Artajerjes en batalla. Y entonces ya ha conseguido su objetivo. Los griegos han puesto a Tisafernes, el flanco izquierdo de su hermano, está en fuga. Él ha puesto en fuga la caballería y ya tiene el camino libre hacia Artajerjes. Nótese, y si no estáis al corriente de la batalla de Gaugamela, ya llegaremos a ella en su día, Sí. el parecido de esto con la batalla de Gaugamela. Sí, cuando se lanza contra donde está él en el carro, ¿no? Sí. Exactamente. Alejandro Magno tomó buena nota de esto y él sabía que para derrotar a Darío tenía que ganarle y tenía que haber un hueco para llegar hasta él. Bueno, pues esa información la toma desde la descripción de esta batalla. Ciro ve el pasillo y se lanza contra su hermano, exclama, veo al hombre, y se lanza contra él. Bien, se lanza contra él con sus 8 comensales, digamos, nobles, que son la escolta de Ciro, que son 8 nobles persas. Con ese grupo de guerreros, los comensales, efectivamente, los compañeros de mesa. Digamos que son los amigos más íntimos de Ciro. Él se separa de esa persecución y se lanza contra su hermano. Y su hermano responde con él y con sus comensales. Bien, Artajerjes fue herido en ese combate. Y de hecho, Tesias de Nido describe sus heridas, ¿vale? Pero cuando Ciro carga contra su hermano, uno de los... No se sabe muy bien quién fue, pero alguien tiró de arco, lanzó flecha y una flecha le entró a Ciro por el ojo y en ese momento, cuando va a cargarse a su hermano, Ciro cae muerto al suelo. Cuando Ciro cae, claro, los demás no saben todavía si ha muerto, simplemente piensan que está herido. Sus comensales se tiran encima de Ciro para proteger su cuerpo. Las fuerzas de Artajerjes los rodean y los van matando uno a uno. Y los van degollando sobre el cuerpo de Ciro. O sea, es una lucha dramática. Pero ellos dan su vida protegiendo el cuerpo de Ciro.
Para nada, al final solamente se libra uno que se llama Arieo, y ahora hablaremos de él. Que sí, me imagino que se convertirá en alguna especie de jefe en la retirada. Sí, sí, sí. Tiene toda pinta. Tiene toda la pinta, efectivamente. Bueno, pues digamos que Ciro está muerto, sus comensales están muertos, cogen el cadáver de Ciro y le cortan la cabeza y se la llevan a Artajerjes, que recordemos que está herido, ¿eh? Vale, ¿qué está pasando mientras? Pues mientras ha pasado que los griegos han llegado al campamento de Artajerjes. Y como Artajerjes ha matado a Ciro, su caballería se reagrupa y digamos que rodea el camino que han hecho los griegos y se lanzan contra el campamento de Ciro. Y entonces hay un momento en el que los griegos, desde el campamento de Artajerjes, ven que los persas están en el campamento de Ciro, pero piensan que han ganado porque han puesto en fuga a medio ejército persa, están convencidos de que han ganado, y entonces dicen, bueno, tío, volvamos al campamento y ya nos reuniremos con Ciro. Bueno, volviendo al campamento, Artajerjes reagrupa su caballería y ataca a los hombres ataca a los griegos. ¿Qué hacen los griegos? Pues se ponen de espaldas al río y vuelven a formar. Tisafernes vuelve a ser rechazado, la falange de soldados egipcios vuelve a ser rechazada, y en esta ocasión los griegos, persiguen a estas tropas en fuga en dirección hacia el oeste, ¿eh? Recordemos, nos alejamos del río ahora, y sigue la persecución hasta una aldea, en la que se quedan hasta el final de la tarde, mientras los persas están saqueando el campamento. Cuando cae la tarde, los griegos vuelven a su campamento y allí se enteran de que Ciro ha muerto. Y aquí acaba la batalla de Cunaxa. Claro, y me imagino que ahora estarán buscando un nuevo señor o viendo lo que van a hacer, claro. Ahora están a verlas venir. Sí. Están a verlas venir. Vencedores de una batalla, ellos en su batalla, pero claro, derrotados en una guerra. Sí. Además es muy curioso porque aquí es donde se ve el conflicto cultural y que realmente los griegos no entendían a los persas. Sí. Quisiera contar ahora lo que cuenta Tesias de Nido, que ocurrió cuando Artajerjes volvió, o sea, Ciro ha muerto y Artajerjes volvió, ¿no? Artajerjes se vanaglorió de que fue él el que tiró la flecha que mató a Ciro. Claro, esto que os voy a contar ahora ocurrió días después, ¿no? Cuando Artajerjes vuelve a su palacio, ¿no? Pero lo cuento porque lo cuenta Tesias de Nido en sus Pérsicas y lo recoge Plutarco, y es muy interesante. El rey se vanagloria de que ha sido él el que ha matado a su hermano. Realmente no lo había matado él, o se decía que no lo había matado él, lo cual era una afrenta para Artajerjes, ¿no? Entonces, de tapadillo, o sea, públicamente nadie decía, pues mira, no ha sido el que lo ha matado, ha sido otro. Pero por los bajini se murmuraba, ¿no? Artajerjes escucha que uno de sus nobles está pravoneándose de que en realidad ha sido él el que ha matado a Ciro y lo mata en una artesa. Esta muerte la describe Tesias, que es médico, y es horrorosa, la voy a contar porque es súper truculenta. Para vengarse de la afrenta de ese tío que está murmurando que ha sido él el que ha matado a Ciro realmente, pues lo mete en una artesa, que son 2 piezas de madera en la que cabe su cuerpo y deja la cabeza fuera, ¿vale? Y lo tumban boca arriba y lo alimentan con leche y miel. Claro, como le hacen tragar leche y miel, se desparrama por toda su cara y se le llena de moscas. Y esas moscas dejan larvas que él se va tragando, dejan huevecillos que él se va tragando. Y que como está dentro de la artesa, y él hace todas sus necesidades dentro de esa artesa, larvas que van saliendo y van creciendo y salen los gusanos, y ahí dentro lo único que hay que comer es él mismo, ¿vale? Entonces esos gusanos comienzan a devorarle por dentro. Bueno, cuenta Tesias de Nido que este hombre tardó en morir 17 días y que cuando abrieron la artesa vieron que su cuerpo estaba totalmente devorado por los gusanos. Lo habían estado devorando durante 17 días, ¿eh? Una muerte espantosa. Bueno, Parisátide tampoco llevó bien la muerte de Ciro. Y uno de los eunucos que pertenecía a las fuerzas de Artajerjes llegó a presumir en privado, de que había sido él el que había matado a Ciro, y Parisátide decidió matarlo. Como su hijo no quería ceder a ese eunuco, pues ella organizó una partida de dados, perdió, y entonces le pidió a su hijo un doble o nada, ¿no? Pero el doble o nada era, bueno, ahora si yo gano esta partida, en lugar de doble o nada, me das uno de tus esclavos. El hijo, Artajerjes, cede, ¿vale? No sabe qué le va a pedir. Se olvidó del otro. Claro. Cuando gana Parisátide le dice, pues ahora me da al eunuco tal, que era además uno de los favoritos de Artajerjes. Claro, Artajerjes ha dado su palabra y se lo tiene que entregar, ¿no? Y Tesias cuenta que Parisátide lo manda a despellejar.
Y cuando Artajerjes le da queja a su madre, le dice, ¿tú te quejas? Pues macho, pues a mí me ha costado esta partida 1000 dáricos y no me quejo. O sea, tú fíjate el elemento que era Parisati, uno tiene de armas tomar, ¿no? Sí. Ella no perdonó que ese hombre presumiera de que había matado a Ciro, ¿no? Y llevó muy mal la muerte de Ciro. Bien, volvemos a donde nos habíamos quedado. A En la los batalla... griegos parados allí en el frente de batalla, no sabiendo lo que hacían. Exactamente. Esa noche, cae la noche, no tienen provisiones porque su campamento ha sido saqueado y entonces al llegar la mañana tienen muchísima hambre y entonces aparece un griego que es, o sea, un griego no, aparece un persa que es descendiente de Marato de Laconia, ¿vale? De Marato era un rey espartano que ayudó a Darío y a Jerjes a planificar la invasión a Grecia, ¿vale? Bueno, un buen traidor entonces. Un buen traidor. Pues este de Marato, claro, ya se quedó en Persia y un descendiente suyo pertenecía a la nobleza persa, digamos, a la nobleza aceptada por los persas y se unió al bando de Ciro. Y este apareció enviado por Arieo, que era el único de los comensales de Ciro que había sobrevivido, y les mandó un mensaje diciendo, mira, Arieo, la batalla se ha perdido, Arieo está allí esperándoos y para que volvamos todos juntos a la costa, porque Ciro ha muerto y esto se ha perdido. ¿Qué pasa? Clearco va a hablar con Arieo y le dice, oye, mira, que nosotros hemos ganado la batalla, ¿por qué no te presentas como rey? Porque como hemos ganado, tú eres el rey. Claro, Arieo los mira como diciendo, macho, no me habéis enterado de lo que ha pasado aquí. Aquí es donde yo digo que hay un conflicto cultural, ¿no? Sí, Arieo sí. les explica que aunque ellos han ganado la batalla, el que ha desafiado al rey es Ciro, y Ciro ha muerto. Entonces, ningún noble persa va a seguir a Arieo si es rey. O sea, aunque... Sí. Y, claro, una forma de una concepción del mundo totalmente diferente a la griega, ¿no? No, claro, es una especie de como de juicio divino, digamos, el candidato murió, entonces claro, no era una guerra entre facciones, entre bandos, era una guerra entre dos hermanos, pues el rey, entonces claro, no vale que hubiese el vicepresidente de Ciro o candidato, claro, es un tema, claro, sí. Exactamente. Bueno, pues nos ocurre ese día, no tienen más comida que las acémilas, entonces las matan y se las comen. Y a mediodía aparece ya el primer enviado, no de Artajerjes directamente, sino de Tisafernes. Porque a partir de ese momento Artajerjes estima que tiene demasiada dignidad para tratar con esos mierdas de griegos, y entonces envía a Tisafernes a hacer el trabajo sucio, ¿no? Bueno, pues aparece un griego llamado Salino, enviado por Tisafernes, y le dice a los griegos, Artajerjes es el ganador de esta batalla, vosotros habéis perdido, entregarnos vuestras armas, ¿no? Entonces, claro, los griegos se quedan mirándolo con cara de "Are you talking to me?", comenta así de la inversión. Bueno, sí, que hemos ganado la batalla, ¿qué armas te vamos a dar? Si hemos ganado la batalla. Pero claro, Falino nos dice, oye, que habéis perdido y que de aquí nadie va a salir con vida si no entregáis las armas. Y entonces Clearco habla con él aparte y le dice, mira, tú eres griego como yo. ¿Qué pasa si no damos las armas? Y entonces Salino les dice, mira, si pensáis que tenéis una posibilidad, por pequeña que sea, de salir de aquí luchando, no entreguéis las armas, porque yo no sé lo que va a pasar. Y entonces los griegos... Ahí el portavoz griego se portó bien con los griegos, o sea, no les... Sí, por los bajini diciendo, vaya marronazo que tienen estos tíos. Entonces, Falino les dice, bueno, pues ya he hablado por los bajini con vosotros, ahora os transmito el mensaje oficial. El rey Artajerjes dice que si os quedáis aquí, hay tregua. Pero si avanzáis, tendrá guerra con vosotros. Entonces Clearco le dice, pues ¿sabes qué? Dile a tu rey lo mismo, que si me quedo, estoy entregado con él, y que si avanzo, es que quiero guerra con él, ¿no? Digamos que Clearco oculta sus intenciones. A partir de ese momento, hay muchos mercenarios que empiezan a seguir a Clearco, digamos que abandonan a su general y que siguen a Clearco, porque Clearco es un hijo de puta, ¿vale? Pero el liderazgo es así. Hay veces que se eligen líderes en determinados momentos. Sí. Y en ese momento necesitan a un hijo puta muy grande para poder salir de allí. Y se dan cuenta de que Clearco es el único que tiene la sangre fría y la mala leche necesaria para salir de ahí. Clearco, digamos que se queda al frente del campamento y al día siguiente marchan para unirse a Arieo, ¿no? Clearco acepta irse con Arieo de vuelta al interior y empiezan a volver, pero por otro camino. ¿Por qué van por otro camino? Porque ya las provisiones que había en su camino de ida se han consumido. Entonces tienen que volver por
controlado porque siguen siendo un ejército bastante grande, ¿no? Artajerjes duda qué hacer, porque claro, los griegos marchan a marcha forzada y se mueven muy rápidamente. Artajerjes duda, ¿no? Dos días después, no, al día siguiente, les manda otro mensaje, pero ya el mensaje ha cambiado, ¿no? El mensaje les dice, os proponemos una tregua, pero claro, los griegos llevan 2 días sin comer, ¿no? Uh-huh. La respuesta de Clearco, que además Jenofonte recoge, es la siguiente, ¿no? Dice, si quiere hablar con nosotros, pues aquí va a haber que pelear, porque los griegos tenemos hambre y ningún griego negocia con hambre. Claro, o sea, el dice claro que se pone, mira, con hambre, con el hambre que tenemos, lo único que podemos hacer es pelear, porque yo no negocio con el estómago vacío. Y esto, esto a lo mejor lo he contado de forma exagerada, pues no es exagerado, ¿eh? Esas fueron las palabras de Clearco. Los griegos no vamos a negociar con nadie con hambre. No, pero esto siempre en todas las películas, los negociadores mandan pizzas, es perfecto. Sí, eso es algo así. Pues entonces, los persas lo que hacen es conducir a estos griegos a una aldea donde se pueden alimentar, ¿no? Les dan comida y se quedan allí unos cuantos días. Y en estos días es cuando los griegos que eligen a Clearco empiezan a negociar con Tisafernes. Y entonces, calmadamente, empiezan a negociar con el sátrapa en nombre del rey. Los griegos a Tisafernes le explican que ellos no sabían que iban a marchar contra Artajerjes, lo que era literalmente cierto, ¿no? Le dicen, mira, nosotros no queríamos luchar contra tu rey, nos hemos visto envueltos en esto casi sin darnos cuenta, y si hemos seguido con Ciro es porque nos dijo que quería luchar contra Artajerjes cuando ya estábamos en el río, y ya nos dio vergüenza volvernos, la verdad. Además que se ponen con el corazón en la mano y les dice así. Entonces, Tisafernes se muestra comprensivo con ellos, les dice que va a transmitir ese mensaje al rey y que no se preocupen, que hay buena voluntad y que el rey puede solucionarle la papeleta y que pueden llegar a un acuerdo. Y como Tisafernes tiene que volver a su satrapía, después de hablar con el rey, Tisafernes vuelve y les dice, mira, yo me vuelvo a mi satrapía, os llevo conmigo de vuelta, y el que quiera que se quede conmigo porque siempre hay guerra y los mercenarios siempre me vienen bien, ¿no? Sí. Y aquello parece un buen acuerdo. Entonces Tisafernes vuelve con su familia, Arieo empieza a irse con Tisafernes y todos juntos comienzan el camino de regreso por otro camino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de ese camino, aunque aparentemente a buen rollo, los griegos empiezan a sospechar, ¿no? Y les dice, y claro, ellos lo que no entienden es que realmente el rey persa los deje marchar, porque no se lo creen. Y todos los días van a ver a Clearco, los soldados y los capitanes, y le dicen, mira, estos tíos dicen que son amigos nuestros, que nos van a dejar que volvamos a acostar, pero es que no es sensato pensar esto, porque hemos visto tantas cosas, tenemos tanta información, y si nos vamos, hemos humillado a estos persas en la batalla, en la cabeza de nadie cabe que nos dejen ir libremente. Claro, Clearco, que también no es un tío tonto, dice, mira, entiendo perfectamente lo que me decís, pero es que si rompemos con ellos ahora, no vamos a tener guías para volver. Y además tenemos que cruzar el Tigris y el Éufrates para volver. Sí. Y con el manejo de canales que tienen, no vamos a poder cruzar si no nos ayudan, porque no tenemos barcos. Y entonces deciden seguir juntos con cautela, ¿no? Pero hay mucha tensión entre los soldados griegos y los soldados de Tisafernes, e incluso los soldados griegos y los hombres de Arieo, que antes eran amigos de estos griegos, ¿no? De hecho, hay tanta tensión que Jenofonte cuenta que hay un espartano que una amistad que había hecho entre los persas le pide por favor que le dé un peine. El persa se lo da y el hombre que era espartano se peina los cabellos, ¿no? ¿Explicamos por qué este hombre se peina los cabellos, Francisco? Sí, porque lo que hacían, es que eso me sonaba que lo que hacían antes de las batallas, ¿no? Pero no me acuerdo de esto seguro del mismo. Ese espartano lo que está dando por hecho es que va a morir en los próximos días. Claro, sí. Eso sabía que se peinaba antes de las batallas. Eso que lo sabía. Entonces, claro, él le pide el peine al persa, el persa se lo da, se arregla el cabello y se lo devuelve y es muy agradecido con él y le da hasta dinero y le agradece enormemente el que le haya dado un peine porque para los espartanos era muy importante arreglarse el cabello antes de morir, ¿no? Sí. O sea, hay tanta tensión que el ambiente se vuelve irrespirable. Y los griegos, a pesar de lo que formalmente están volviendo con Tisafernes y parece que todo va bien, ellos por su vida empiezan a no dar ni un duro, porque dicen, no puede ser que nos dejen salir de aquí. Y siguen ahí los pros, no, la verdad que están en una situación, a ver, es que estamos viendo que están en mitad de Mesopotamia, ¿no? Hay a miles de kilómetros.
Exactamente. Y tienen que volver a Grecia. La verdad que es una situación que normal que se peinen, que pensasen bueno, en que les quedaba poco ya en este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Cruzan, ¿qué va bueno, sucediendo? Ahí vamos ahí. pues siguen avanzando y entonces tienen que cruzar el Tigris. ¿Mm? Bueno, pues Tisafernes realmente prepara el paso del Tigris con el nivel, controlando el nivel y con las pasarelas y atraviesan el Tigris y no hay problema, ¿no? Pero claro, cuanto más avanzan, más mosca están los griegos. Y hay un momento en el que Clearco, pues ya todos sus soldados le tienen la cabeza como un bombo, pues se sienta con Tisafernes. En ese momento están entre el Tigris y el Éufrates, como te has dicho, en mitad de Mesopotamia, ¿Mm? literalmente. O sea, están entre los dos ríos. Sí, sí. Y entonces Clearco, a petición de sus soldados, va a negociar con Tisafernes, ¿no? Se sientan, ¿no? Y entonces Clearco, este diálogo es muy gracioso porque básicamente es el siguiente, le dice, Tisafernes, nosotros somos amigos, ¿verdad? Y entonces Tisafernes Dijeron todo claro. dice, sí, hombre, que sí, que nosotros somos amigos. Y dice Clearco, porque mira, nosotros somos amigos y queremos ser amigos tuyos, porque cuando si volvemos a la costa, ¿Mm? te vamos a apreciar mucho por tu ayuda y te vamos a ayudar en tu guerra contra los Písidas. Y si te quedas con la satrapía de Ciro, pues vamos a ayudarte y podemos estar a tu servicio. O sea, nosotros somos amigos. Y te dice, que sí, Clearco, que sí, que vosotros sois mis amigos. Tranquilo. Dice, si yo quisiera eliminaros, bueno, pues no os habría dejado cruzar el Tigris. Yo os podría haber eliminado cruzando el Tigris y os he dejado cruzar. Dice, os estoy llevando por el llano. Si yo quisiera traicionaros, no os llevaría por un llano perfectamente, os llevaría por otro sitio donde os pudiera tender una emboscada. Y Sí. Clearco dice, bueno, pues es verdad. Total, que Tisafernes consigue tranquilizar a Clearco y entonces Tisafernes le dice, lo que pasa, yo sé lo que te pasa, Clearco. Yo sé que entre los tuyos hay gente que no está contenta con nuestro acuerdo y que no hace más que hablar mal de los persas y que quieren que nos llevemos bien. Y claro, Clearco se queda callado diciendo, pues es verdad. Y dice Tisafernes, mira, si tú eres mi amigo, Dime lo que quién. tienes que hacer es dejar que yo me lleve a esa gente para que dejen de molestarnos. Total, Clearco accede, ¿no? Entonces, esa noche Clearco cena con Tisafernes, está otra noche de juerga. A la mañana siguiente, Clearco vuelve al campamento de los griegos y le dice, mira, que esto va estupendamente, vamos a salir de aquí. Esta noche nos han invitado a cenar, ¿vale? Sí. Bueno, pues esa noche, Van a correr la misma suerte que los comensales de Ciro, que los compañeros de mesa de Ciro. pues prácticamente, esa noche Clearco y todos los generales griegos ¿Mm? van a cenar a la tienda. ¿Mm? Fuera de la tienda de Tisafernes se quedan los capitanes, ¿vale? Sí. Bueno, pues ninguno de los hombres que entraron en esa tienda volvieron a ser vistos por nadie más. ¿Mm? Y a la señal indicada, los soldados que estaban escondidos cayeron encima de los capitanes. Los capitanes griegos que estaban esperando fuera, ¿vale? Sí. Y los mataron a todos. O ellos creyeron que los habían matado a todos, ¿vale? ¿Mm? Porque pasó lo siguiente. Uno de ellos, que se llamaba Nicarco de Arcadia, se levantó de entre sus compañeros muertos con el ¿Mm? vientre rajado, ¿eh? O sea, el tío se levantó, se aguantó las tripas, porque además Genofontes cuenta que él lo vio venir y que ese hombre iba con las tripas en la mano, aguantándoselas con la mano. Huyó del campamento persa y fue hacia el campamento griego para dar el aviso de lo que había ocurrido. Sí. Mientras este hombre iba hacia el campamento de los griegos, la caballería persa estaba atacando a todos los griegos que estaban en las partidas de forrajeo, digamos que estaban buscando comida. Sí, sí. Claro, en el campamento griego, que ya la tarde estaba cayendo, era casi de noche, empiezan a escuchar el follón, empieza a escuchar los gritos, los muertos, y en esto que llega el capitán que mencionaba antes, con las tripas fuera, y les dice, se han cargado nuestros generales, estos tíos vienen a por nosotros. Sí, diría traición, los han traicionado Atención, los bueno, persas. claro, pánico Sí. general por el campamento, los tíos cogen sus armas, ¿Mm? cogen sus lanzas, se ponen en formación y se quedan a la espera, ¿no? Y En, entonces, en mitad de los dos ríos y en mitad de la. en mitad de la nada, claro, Sí, sí. rodeados de enemigos por todos lados. Y entonces, cuando están así formados, aparece el primer emisario de los persas. Y a que no sabéis quién es. No aparece ni siquiera aparece Tisafernes. Aparece Ariel. Arieo. O sea que se cambió de bando ya varias veces. Totalmente. Y les dice, Tisafernes ha A ver si fue el mandado Ariel matar. el que pegó el flechazo a Ciro. No fue. Por lo menos los textos no dicen que fuera él, ¿no? Pero bueno, ¿quién sabe? Pero dice Ariel, le grita desde lo lejos, ¿no? Le dice, por orden de Tisafernes,
han sido muertos vuestros generales porque querían traicionarlos. Entregad las armas. Claro, aquí ha sido cuando Artajerjes ha dejado de decidir a Tisaferna, o han decidido los dos, que para acabar con los griegos lo mejor es acabar con sus capitanes, rendirlos y que entreguen las armas, ¿no? Y entonces les grita eso, que entreguen las armas, y cae la noche. Entonces los griegos se quedan de noche en su sitio armados, se empiezan a turnar para dormir, los persas se retiran y ellos, de repente se hace el silencio en la noche, ¿no? Y aquí en este punto, amigos, es donde deberíamos dejar el relato de hoy. Sí, yo creo que es el mejor momento, ¿no? Este punto que cualquier guionista de serie tipo Juego de Tronos lo pondría para el final de la temporada. Una batalla que muere gente y quedan ahí justo, me imagino el plano, un plano alejándose, pero en los escudos, ¿no? Hay los Euclidas detrás de los escudos y se aleja el zoom y en mitad de la nada, rodeado de cientos de caballos persas, estos pobres hoplitas, ¿no? Yo creo que para una película es una imagen genial, ¿eh? Bueno, es que es una historia... Un zoom pero alejado, ¿eh? No acercándose, no. Sí. De la cara de uno de ellos, de Genofonte, por ejemplo, alejas la cámara y vista de pájaro en un círculo perfecto los escudos y la caballería persa alrededor. Y queda perfecto. Y cae la noche y se hace el silencio, que Sí. nada es más terrorífico que ese silencio, ¿no? Sabiendo que tu enemigo está ahí y todo se queda en silencio, ¿no? Es una historia alucinante y que además es una historia real, ¿eh? Sí. Y que tiene elementos que si no fuese una historia real, ¿no? De Genofonte, serían propios de eso, de Juego de Tronos, por ejemplo. Cuando me comentas eso de que van a cenar y los matan a todos, es igual que cuando en Juego de Tronos matan a toda la familia real en una cena, ¿no? Es lo mismo, ¿sabes? Pues sí, Es, pues sí. Porque es, la historia, como yo siempre digo, es mucho más divertida que la ficción. El problema es que nos lo cuenten bien, ¿no? Y tú lo estás contando muy bien. Y seguro que los oyentes van a disfrutar de este momento. O sea, es casi como una película esto. O sea, como una serie de fantasía épica, ¿no? Más que de historia. Pues sí, pues sí. Y yo digo, cada vez que cuento ese relato, cada vez que lo releo, pues lo suelo leer bastante, tengo la misma sensación, ¿eh? De incredulidad y de asombro. Sí, sí. Yo lo que te comentaba, yo de Genofonte siempre tuve ganas, no lo leí. Lo que leí fue esa novela de Manfredi, a ver si recuerdo el nombre, El ejército perdido. Lo leí hace muchos años y me gustó. Y tendría que releerla. El tema es que con tantos podcasts, tantos libros buenos que salen ahora, releer un libro para mí ya es algo muy complicado ya. Sí. Pero el que tengo que releer sí que lo voy a leer, el tuyo de la isla, Desbacteria. Ese sí que lo voy a leer y tengo que leer todavía el del cuervo, ¿eh? El último inconsolable de los cuervos, que no lo leí todavía, ¿eh? Porque no tuve tiempo. Pero ya más o menos Yo espero que lo disfrutéis. disfruté del libro ya con lo que contaste, pero tengo que ponerme a leerlo. Para que veáis que soy sincero y no miento cuando digo que un libro lo leo y no lo leo. Los oyentes yo creo que disfrutaron bastante bien de la historia de Genofonte. El que quiera ya lanzarse, ¿no? a leer el libro, el original lo puede, pero nosotros vamos a contar en la segunda parte, ¿no? De esta serie de Anabasis. La llegada, que me imagino que va a ser movidilla, porque vamos a tener bastante acción, ¿no? Desde aquí a la vuelta, ¿no? Hasta Grecia. Exactamente. Ahora lo que nos queda es el camino que hacen desde ese campamento entre los dos ríos hasta Grecia, claro. Sí, lo podríamos llamar la bajada. La bajada, sí, es verdad. No sé si quedaría guapo como título del podcast, ¿no? Anabasis, la subida. Primera parte, la subida. Anabasis, segunda parte, la bajada. A lo mejor alguno nos dice que somos poco serios, pero realmente sí que se podría considerar una, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en mi ciudad, aquí en Oviedo, que es un poco, no sé si lo conoces, tiene muchas cuestas, ¿no? Y decíamos, depende del barrio en el que hayas vivido, ¿no? Decías, subir a Oviedo, bajar a Oviedo. Era muy típico, sí. Hay gente que para ellos era subir y para mí era, por ejemplo, mi barrio era bajar, ¿no? Y sí que lo decíamos mucho. Y bueno, es para que es interesante que si tú eres ¿no? la ciudad, ¿no? El centro de un imperio, claro, van todos hacia ti, ¿no? Y lo concebirían como un río, lo más seguro, y pues es la expresión, ¿no? De subir. Pues yo creo que me encantó este podcast contigo, la verdad, como siempre.
Esta vez traté de interrumpirte poco para que no digan nada. También hay que reconocer que de Jenofonte sé poco, no lo leí, por tanto era muy poca la información que podía añadir extra. Y los oyentes, eso, yo los animo a conocer a Jenofonte en tus libros, que es muy poco lo que sale, pero sí que conocemos un poco cómo eran, ¿no? Estos hombres, ¿no? Porque al final estos hombres que se lanzan en esa expedición, estos 10.000, bueno, eran 12.000 o por ahí, 10.000 los que regresan, eran veteranos de la guerra del Peloponeso. Gente que había vivido toda su vida en la guerra y cuando llega la paz, ¿a qué se van a dedicar? Nada más que a luchar, ¿no? Efectivamente, y además son personas que, es curioso, frente a enemigos se funcionan como griegos, como tienen una identidad muy bien marcada, pero después entre ellos no deja de haber rivalidades según la polis, ¿no? Sí. Es muy curioso cómo funciona este ejército mercenario. Encontré, preparando un poco el podcast, y cuando hablas del liderazgo, hay una página web que es Hablemos del Liderazgo, y hay un texto de una conferencia de Benito Díaz de la Cebosa que habla un poco del liderazgo y usa el liderazgo a lo largo de la historia y utiliza Jenofonte como formas de liderazgo, ¿no? Y describe aquí un poco para que veamos los tipos de líderes, ¿no? Él habla de Ciro como que era juicioso, cumplía su palabra, reconocía el valor, las cualidades que más admiraba en sus colaboradores era que fuesen hombres justos y buenos administradores, exigía obediencia absoluta, reconocía públicamente a sus amigos y, por ejemplo, Clearco lo considera que era un líder técnico, es decir, considerado como el mejor soldado para la guerra, pero el peor en tiempos de paz, ¿no? Era respetado, pero poco querido por sus tropas, proactivo, prudente, organizador, sabía mantener la disciplina, muy autoritario, duro y cruel, y mal subalterno, es decir, le costaba obedecer las órdenes de su superior. Por eso a lo mejor le echaron de Bizancio, tras el Bizancio Gate, ese problema que tuvo ahí en Bizancio. Después tenemos a Menón, que era el antilíder, destacaba por ser ambicioso en el terreno material y le gustaba atesorar riquezas. Consideraba que los honestos eran necios y los utilizaba para sus fines egoístas. Utilizaba la calumnia, engañaba. Esto hablamos poco de esta figura, pero claro, el libro habla mucho más. Y por ejemplo, de Proseno, que sí que hablamos de él, me parece, sí, era también muy ambicioso, pero no solo de riquezas materiales, sino también anhelaba la fama, ¿no? No se sabía hacer respetar, era consentidor y no sabía manejar a sus subordinados conflictivos. Esto de consentidor es muy interesante, porque también en Roma pasaba. Había dos tipos de generales. El general que dejaba a los soldados vaguear, les dejaba descansar y no hacer sus tareas para no enfrentarse a ellos, y el general tipo más Clearco, ¿no? Que se imponía con la dureza, pero esa dureza en la hora de la batalla era lo que hacía que un soldado tuviese disciplina, tuviese las armas bien limpias. Claro, es que es complejo el tema, ¿no? Que es mejor ser el cabrón o el buenín que después queda acojonado en mitad de la batalla, ¿no? Pues es que hay veces que el liderazgo se adquiere para una función determinada. Efectivamente, justo, sí. Y en ese momento, cuando se reúnen alrededor de Clearco, es porque de forma inconsciente todos entienden que la persona que los puede guiar fuera de allí es Clearco, ¿no? Sí. Que curiosamente muere poco después, ¿no? Pero realmente la elección de las tropas era la adecuada. En ese momento el líder era Clearco. Sí. Aunque después cuando llegaron a la costa le dijeron, mira, Clearco, que no te aguante tu puta madre. Pero sí, para salir de allí, rodeado de persas, la mejor persona a seguir era Clearco, sin duda. No, eso siempre se habla, ¿no? El liderazgo militar, el liderazgo civil o empresarial, de que nacen líderes. No, el líder es para unas funciones y para otras no. Hay líderes muy buenos en ciertas circunstancias, ciertas empresas, e incluso en ciertos momentos de una empresa o de un país, ¿no? Yo siempre, hablando de Clearco, ¿no? Y de este liderazgo, es parecido al caso de Churchill. Churchill, lo que hicieron para la guerra y más acabar la guerra le quitaron del poder, ¿no? Pues es muy parecido al caso este. Pues yo creo que con este apéndice que añadí aquí un poco sobre liderazgo, ¿no? Y en el mundo empresarial y liderazgo en el mundo de la historia, podemos ya enfocar, ¿no? En el siguiente capítulo, en el que sí que hablaremos de cómo se va estructurando, ¿no? Este ejército que no tiene líderes, claro. Esa noche no tiene líderes. Veremos qué pasa la mañana siguiente. Ahí está, justo. Y ahí surgirá alguien desde las sombras. Literalmente. Sí. Pues nada, lo dejamos ahí. Yo creo que, joder,
nos quedó resumido bien esta subida. Y los oyentes espero que hayan disfrutado de tu buena explicación y amena forma de contarlo. Y muchas gracias. Solo tengo que decirte que eso, muchas gracias de nuevo. Y a los oyentes, pues recordar que este capítulo de la Anabasis, ¿no?, que vamos después a hacer el regreso, está unido de una forma lineal y cronológica a la guerra del Peloponeso. Si no lo visteis, os invito a escuchar los 3 capítulos que los encontráis en Bellum Artis Podcast, y si los escuchasteis, pues mira, ya tenéis la historia completa. Iremos siguiendo. Juan Luis, hay gente que, no sé si lo viste en los comentarios en la guerra del Peloponeso, que ya te piden meterte, porque comentamos un día, creo que fue en el último capítulo, lo de, no sé qué salió de las guerras púnicas. La primera guerra púnica, sí, lo he visto. Y uno te dice, bueno, antes de las guerras púnicas, háblame de Alejandro Magno. O sea, que ya tienes ya berenjenal, ¿eh? Tienes aquí gente que te pide ya muchas cosas. Bueno, para mí es un placer realizar estos programas, sí. Y muy satisfactorio ver que gustan, y los comentarios que ponen los oyentes es maravilloso, la verdad. Yo te estoy muy agradecido por la oportunidad, y bueno, pues aquí estaré contando cosas de griego. Y yo mucho más por hablar contigo desde nuestra bar del Pireo, ¿no? De hecho, hoy, antes de hablar contigo, entré en Google Earth y busqué bares en el Pireo, y hay varios ahí en la zona de un puertín. Los busqué a ver qué tipo de bares hay. Hay algo interesante, pero bueno, si no nos vamos a una isla griega más bonita, con menos portuaria, ¿no? Sí. Más tipo ya estas de Mykonos, una estas más, vamos a una casa guapa y un hotel guapo. Sí. El Pireo suena muy bien, pero la verdad es que yo he estado allí y no queda nada del Pireo, del Pireo de esta época, ¿no? Es más bien feo. Tipo playa, sí, tipo casas y tal, sí, normal, o sea, que si nos vamos a Benidorm, casi lo mismo. Pues nos vamos a un pueblo perdido de una isla, y ahora hacemos el podcast. Y si quiere algún oyente, nos paga el viaje y todo solucionado. Muy bien. Pues muchas gracias, y espero que que todos los oyentes hayan disfrutado. Ya sabéis dónde están los comentarios. Podéis darnos sugerencias, preguntarnos también, porque si tenéis alguna duda, como vamos a tardar en contar la segunda parte, podéis en los comentarios hacernos preguntas que os contestaríamos en el comienzo de la segunda parte. Yo creo que es una buena forma, un poco, ¿no?, de estupendo, sí, enganchar a los oyentes. Que vayan preguntando, y nosotros, cosas de que tengan que ver con este guerra del Peloponeso y sus, ¿cómo se dice esto?, secuelas, vamos a ir respondiéndoos, ¿vale? Pues muchas gracias de nuevo, ya te lo vuelvo a decir por, no sé, enésima vez, y sobre todo a los oyentes por escucharnos. Os recuerdo que esto del mundo de las redes sociales funciona con posicionamientos, pagando para que la gente lo escuche, y una serie de cosas que están bien, que yo lo entiendo, pero yo prefiero el sistema de toda la vida, que es contar y disfrutar. Pero si vosotros os gusta y disfrutáis, hay cosas muy sencillas. Una es dar al corazón para que suban puestos ahí en iVoox. Creo que en iTunes se valoran los podcasts también con estrellitas, y eso va moviendo. Y también en redes sociales podéis compartir, es dar ahí a compartir para que lo escuche más gente. Y ¿por qué? ¿Por qué hay que compartirlo? No porque me guste que me escuchen, que está bien, ¿no? Juan, nos gusta, que si no, que estamos aquí y no nos escucha nadie, pues hablamos sin grabar. No, sobre todo es porque nos gusta la historia y nos gusta que la gente se apasione. Que viendo la historia de hoy, pues mira, a lo mejor Juego de Tronos está bien, pero tampoco no descubrieron nada. Lo único que hicieron fue contar historias que leyó, y los demás no leyeron, y él las mezcló. De hecho, hay mucho de eso en Juego de Tronos y más series, ¿no? En Señor de los Anillos también hay guiños a la historia real, y nosotros es lo que queremos, que disfrutéis de la historia, y si os gusta, y si algo me gusta, quiero que le guste a los demás, por tanto, compartirlo para que llegue a más gente, ¿vale? Y si conseguimos sobre todo que la gente joven se enamore de la historia, no perderemos el tiempo, que es lo que me llevó a hacer este blog y ahora el podcast, ¿no? Que me lo dijo Juan, un alumno, hace mucho tiempo. ¿Sí? Dijo, Pablo, yo te leo tal, pero joder, ¿por qué no cuentas historias y hablas?
Y después, eso me lo contó un alumno. Ellos tiran más a YouTube, es una cosa que te lo reconozco, que tiran más, pero no me veo. Y después Esaú, que es un colaborador, que dijo, Paco, ¿por qué no damos el salto? Y bueno, lo dimos. Él ahora es una estrella del mundo de los podcasts, está en todos lados. Y bueno, estamos ahí. Pero la idea es que disfrutéis de la historia y que la compartáis, ¿vale? Como hacían antes, ¿no? En la tienda, me imagino, estos persas, cuando eran nómadas, se sentaban en una tienda a contar historias. Efectivamente. Eso es lo que hay que hacer. Vale, pues nada, muchas gracias de nuevo y vamos a ir conectando para el siguiente capítulo. Muy bien. Un abrazo, socio. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Y muchas gracias a todos. Ya sabéis, Ver un Artist Podcast es la historia hablada.